Muy buenos días. Monedero vuelve a estar en el punto de mira por blanqueo de capitales. Aunque blanco es como se habrá quedado más de uno si todavía no sabía cómo funciona el comunismo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo y a costa de él. Un caso de corrupción más que se une a los ERE y a una larga lista de nombres como Marlaska, Robles o Laura Borràs, donde la izquierda más comunista se ha visto salpicada de nuevo. A pesar de todo, para Pedro Sánchez hay cosas más importantes como descansar. ¿Qué más da que la inflación esté cerca del 11%? ¿Qué más da que las medidas para controlarla no hayan funcionado? Él sube los impuestos a las eléctricas y a los bancos para que estos suban los precios y aumenten sus comisiones. Eso sí, de forma indirecta y muy sutil, no vaya a ser que se les vea el plumero y tengan entonces que sancionarlas y de camino recaudar más. Y sobre todo, ¿qué más da que muchos españoles se hayan quedado sin vacaciones y sin apenas poder coger el coche o encender el aire acondicionado si todo va en el buen camino de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030? No tendrás nada y serás feliz. Buenos días, un día más, ya viernes, y saludamos en primer lugar a Miguel Ángel Quintana Paz. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Con ganas de comentar todos estos temas que hemos introducido, sobre todo Sí, de cara a las vacaciones. estoy contento por los temas, que son sin duda interesantes. Por cierto, el Foro Económico Mundial, que es el que emitió un tuit con esa frase que has dicho, que se ha convertido en paradigmática de cuál es el modelo que tienen las élites globales, el modelo que tienen los que intentan dominar el mundo desde las distintas organizaciones internacionales y también desde las grandes empresas. El Foro Económico Mundial hizo un tuit con esa frase que has dicho, que es: no tendrás nada y serás feliz. Era su proyecto de futuro, era lo que querían para nosotros. Y es significativo que acabaron borrándolo. Les ha caído tal avalancha de críticas porque por una vez a veces nos muestran sus proyectos, cuanto más claramente nos los muestran, más nos damos cuenta de lo terribles que son. Y entonces hasta ellos mismos se han arrepentido y ahora ya no es posible encontrar ese tuit. Puedes encontrar capturas de pantalla, pero no la idea como tal. Les da miedo a ellos mismos a veces su propio proyecto. Juan Iranzo, muy buenos días. Buenos días, encantado, Ana, de estar con vosotros. Y la verdad es que la Agenda 2030 es un suicidio colectivo. Yo, por supuesto, que estoy a favor del desarrollo sostenible, pero como un equilibrio complicado entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si tú incides excesivamente en un vértice, colapsa el modelo y vamos camino al colapso. Y esa inflación espectacular del 10,8%, que te puedo asegurar, con 65 años que tengo, que pensé que no lo iba a volver a ver en mi vida, prácticamente desde que acabé la carrera, porque este dato solo es comparable con el año 84. De tal manera que en gran medida hay un componente estructural muy importante en España y en otros países, incluidos Estados Unidos, que son los altísimos costes medioambientales que se han introducido en todos los procesos. Y eso nos va a llevar al empobrecimiento o incluso al colapso. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenas, Ana, ¿qué tal estás? Bueno, aparte de los temas que ahora los comentaremos, quería hacer inciso en una pequeña circunstancia que nos encontramos hoy en la mesa, y es que del programa académico ISEP, que como bueno, lo hemos comentado en esta televisión muchísimas veces, ¿no? Para que aquellos jóvenes que tengan ganas de cambiar las cosas, que tengan ganas de evolucionar y crecer profesionalmente y, bueno, y en conocimientos y demás, pues que hoy nos encontramos aquí, bueno, con el director académico del ISEP, Miguel Ángel Quintana Paz, con Juan Iranzo, que es también profesor en este máster, contigo, que ya eres exalumna, y conmigo, que también exalumno. Es decir, que tenemos una mesa hoy absolutamente copada por el ISEP, ¿no? Copada por el ISEP y, eso. bueno, con gente al final con ambición para cambiar las cosas, que entendemos que no están bien y que, hombre, que queremos también eso, como el lema dice, ¿no? Liderar para cambiar esas cosas, para cambiar España. Y nada, simplemente ese guiñito a este máster. Por si alguien quiere darle, porque tampoco vamos a dedicar ahora todo el programa a hablar de nosotros mismos, aunque habría mucho que contar. Si alguien quiere buscar en internet, ISEP se escribe con 2 S, es Exacto. ISSEP. P de político, porque de hecho el significado es Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. O sea que si ven esa página web entenderán mejor el grupo excelente de personas que tenemos aquí. Salvo el que suscribe, el plantel de profesores es espectacular, pero también la calidad de los alumnos. Son muy activos y hay que tener en cuenta que no solo se puede ser joven para acceder al ISEC, sino que hay un curso para gente con gran experiencia profesional, etcétera, que es espectacular, que se organizan unos debates, unas discusiones de altísimo nivel.
Sí, sí, sí. Pues Para todas las edades. Con esta introducción del ISEP nos quedamos y ya comenzamos, eso sí, con los temas de actualidad que tenemos hoy encima de la mesa, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la Audiencia Nacional ha acordado abrir una nueva causa contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por blanqueo de capitales y falsedad documental. Juan Carlos Monedero vuelve a estar en el punto de mira. Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha decidido abrir una causa contra el cofundador de Podemos por presuntos delitos de blanqueo y falsedad documental. Una apertura que se realiza en base a los recientes oficios policiales remitidos por la ODEF que indican de la existencia de un movimiento triangular entre la empresa de Monedero con el Banco del Alba con sede en Caracas y la mercantil View Europa. La investigación, que también ha sacado a la luz la existencia de 92 cuentas corrientes a nombre de Monedero, 82 de ellas en Países Bajos, se enmarca en el análisis de un cobro que asciende a 425.000 euros que recibió Monedero a través de la Caja de Resistencia Motivados Producciones por parte de ambas entidades para elaborar un informe de asesoría realizado en 2014. Dentro del informe policial también se pone en el punto de mira al presidente del Banco del Comercio Exterior, Bacoex, Ramón Gordills, quien es además el representante de la República Venezolana en el directorio del Ejecutivo del Banco del Alba y que ya fue señalado por desviar presuntamente dinero en efectivo a Podemos. En el auto del magistrado, la justicia tendría ahora en cuenta las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, en las que afirmaba el uso de la mercantil View Europa para encubrir las operaciones irregulares vinculadas a Monedero. Con esta ya son dos las causas en las que está involucrado el cofundador de Podemos. La primera de ellas fue sobre la existencia de una caja B de la formación morada y cuya causa resultó archivada por la sección tercera de la Audiencia Nacional, abierta además a raíz de las confesiones del chavista Carvajal. Una causa en la que vemos un triángulo de fondos que se ha referido el vídeo, por ejemplo, al Banco de Alba, a esa sociedad de Monedero y además también a View Europa. Y donde se puede ver esa incidencia de cuentas y de operaciones vinculadas al blanqueo. Antes de que comentemos este tema en la mesa, tengo que decir que estamos pendientes porque Pedro Sánchez está dando una conferencia en la Moncloa sobre el balance que ha hecho la situación actual, de la situación del Gobierno en este último año. Pero mientras tanto, vamos a seguir comentando el caso de Monedero. Sí, bueno, es un personaje que es verdad que una cosa es la verdad judicial, lo que se demuestre judicialmente, otra cosa es lo que sabemos todos, lo que desde años antes de que existiera Podemos, años antes de que saltaran al espacio público y de que luego un poco después saltaran incluso al Congreso de los Diputados y luego después incluso al poder, al gobierno, pero Monedero tiene una historia, Pablo Iglesias tiene una historia, el grupo de amigos, porque al final era un grupo de amigos y eso luego se ha visto, ¿no?, en cómo se atribuyen entre sí cargos, ¿no?, por amistades, por relaciones y tal. Ese grupo de amigos llevaba ya tiempo ejerciendo una labor de incitación a una izquierda radicalizada en toda Iberoamérica, en buena parte de Iberoamérica. Lo que intentaron luego fue simplemente trasladar ese modelo a España y obviamente intentaron trasladar ese modelo a España con ayuda de aquellas redes, con ayuda de aquellos, ahora parece incluso que son redes monetarias, que son redes económicas, pero vamos, ya digo que era Vox Populi en todos los que seguíamos más o menos a ese grupito radicalizado de la Universidad Complutense, trasladar ese modelo que ha destrozado algunos de los países de Iberoamérica, trasladarlo a España. Pues efectivamente, en primer lugar, hace honor a su apellido, Monedero. Efectivamente, de tal manera que una persona que, aunque yo siempre reconozco la presunción de inocencia, tiene 92 cuentas corrientes, pues ya extraña, ya suena raro a priori, porque además una persona es prácticamente imposible que gestione y que financie los costes de esas cuentas corrientes. En segundo lugar, pues evidentemente, como Miguel Ángel decía perfectamente, se trataba de importar la revolución. Y desgraciadamente en gran medida están consiguiendo parte de sus avances, porque estamos viviendo un totalitarismo espectacular que está acabando, está cercenando muchísimas de las libertades que antes teníamos en España y están ayudando a destruir el modelo económico, como luego veremos. Pero en cualquier caso, todo movimiento tiene que ser financiado. Precisamente el estrangulamiento de ETA, básicamente, ¿de dónde vino? Del estrangulamiento económico, aparte de las actuaciones policiales. Bueno, pues aquí, evidentemente, por lo menos se intuye que hay una financiación clara a todo este proceso y a todo el nacimiento y desarrollo de Podemos. Pero los jueces tendrán que decidir. Sí, lo que ya sabemos es que sí que Irán había financiado, ¿no?, a Podemos para desestabilizar Occidente, ¿no?, por lo menos España.
Y, como no, pues si financia Irán, pues seguramente financie también Venezuela. Y lo bueno es que, a pesar de esta financiación, el proyecto de Podemos ha fracasado, ¿no? Porque querían básicamente tirar el régimen del 78 abajo y construir un régimen nuevo, que es el que, como decía Miguel Ángel, ha arruinado a los países más prósperos de Latinoamérica, como la propia Venezuela, ¿no? Y ahora lo malo es que, claro, que lo que no está funcionando aquí con Podemos sí que está funcionando en la iberosfera, porque estamos viendo cómo cada uno de los países está cayendo ante el Foro de Sao Paulo y ante el Grupo de Puebla, la última Colombia. Miguel Ángel. Sí, yo lo que pasa es que coincido un poco más con Juan en la idea de que en parte sí que lo están consiguiendo. En parte, es terrible. sí que lo están consiguiendo aquí. Es decir, ¿y cómo lo han conseguido? Quizá no, también, pero no tanto por entrar en el gobierno, también, porque obviamente tener un ministerio como el de Irene Montero, pues hace lo que hace bueno, acabamos de ver que una campaña institucional de 85.000 euros han dedicado 5.000 euros a pagar a los que han hecho el cartel y 80.000 se han quedado por el camino. O sea que, de nuevo, una cuestión, por cierto, de financiación raras en sus círculos, Errejón en su día ya dijo que había que asegurarse para cuando perdieran el poder tener redes clientelares, tener redes de asociaciones, todo eso está ahí, pero lo fundamental, la clave de todo no es eso, la clave en la cual Podemos está dañando nuestras libertades, está dañando nuestra economía, que probablemente ahora Juan incida en ello, es que el Partido Socialista Obrero Español ha comprado buena parte de su paquete. Sí. La manera en que es verdad que electoralmente van para abajo, están siendo reducidos, pero por un método que no sé si es peor el remedio que la enfermedad, que es que el Partido Socialista cada vez les ha comprado más de su paquete ideológico. Eso a mí me parece que es un éxito no querido para Podemos. Claro, Podemos querían ser ellos porque son personas, bueno, pues sabemos cómo son, querían ser ellos los que mandaran, los que lideraran la revolución, pero en términos de ideas es un cierto éxito, desgraciadamente, de Podemos. Completamente de acuerdo. Y si hace un rato decía que pensé que nunca más volvería a haber una inflación por encima del 10% en España, también pensé que jamás volvería a haber políticas marxistas en ningún país, después del hundimiento de los países del Este encabezados por la Unión Soviética. Lo pensé porque es un modelo perverso, es el modelo económico que más miseria ha generado a lo largo de la historia, es el modelo político que más ha cercenado la libertad, es el modelo político que más víctimas ha provocado y es el modelo político que se vuelve a potenciar en Iberoamérica y en otros países, incluido en España, porque estamos supuestamente en una economía de mercado. ¿Qué ha conseguido Podemos con la complicidad del PSOE? En primer lugar, por ejemplo, no garantizar la propiedad privada. El hecho de que puedas tener problemas con una vivienda vacía. En un régimen capitalista yo no sé lo que es una vivienda vacía. Yo la puedo tener para mis hijos, para mis libros, para estudiar, para lo que quiera. Y, por tanto, penalizar esa vivienda vacía ya es un concepto marxista, claramente, en este caso de Venezuela ahora. En segundo lugar, intervenir las empresas y meter la mano en el bolsillo, no de las empresas, ojo, que ese impuesto lo están pagando millones de accionistas de los bancos y millones de accionistas de las empresas eléctricas. Pero eso de decir, por ejemplo, que no puede ir más en contra de una economía de mercado, que quería Podemos incluso penalizarlo con penas de cárcel. Pero bueno, grandes multas si se traslada un incremento de coste al precio. Hombre, es que ese es el principio fundamental. Lo que sucede es que si hay competencia, eso no se puede hacer, pero no se puede prohibir por ley. Me recuerda enormemente que hace muchos años, y yo no es que anticipe el futuro, es que sé un poquito de teoría económica, hay que recordar una frase, todavía de Chávez, que mandó a un general a luchar contra la inflación. ¿Y en qué consistía la lucha? Que cualquier comercio en el que se elevaran los precios se cerraba. ¿Qué dijimos algunos en ese momento? Desabastecimiento total. No era que supiéramos el futuro, sino que sabemos algo de teoría económica. Es que, en cierto sentido, este nuevo socialismo del siglo XXI, que se llamó así, nuevo socialismo, en cierto sentido es más perverso todavía que el marxismo que cayó con el muro de Berlín. Claro, es más perverso en el sentido de que al menos, por ejemplo, cogemos el ejemplo que acabas de dar de la casa vacía. Pues, ¿qué hubiera hecho la Unión Soviética? Te hubiera quitado la casa, hubiera asumido la propiedad de la casa y luego pues la hubiera gestionado mal, como gestionaban casi todo, y medio mal. Pero ahora no, ahora es peor. Ahora tú te quedas nominalmente con la propiedad de la casa, tú sigues teniendo que pagar el IBI por esa casa, tú sigues teniendo que pagar los suministros de esa casa, tú sigues siendo el que asume todos los costos,
pero el Estado, en vez de a un presunto depauperado, que muchas veces no lo son, porque los ocupas son a menudo personas profesionales que se dedican a esto, pero el Estado, en vez de dar casa a quienes lo necesitan, delega en ti, bueno, delega sin que tú te lo adjudica, te lo impone, te lo echa encima, la labor de dar casa a los demás, corriendo tú con todos los gastos. Es más parasitario de la economía. Mantienen la economía privada, pero el Estado parasita todavía más en vez de asumirlo. Ya no digamos con los impuestos, claramente confiscatorios. Hay que tener en cuenta que según el estudio de la Fundación Libertad, una vez más, bueno, pues hemos dejado de trabajar para los demás el 21 de julio. Y en Cataluña el 27. ¿Por qué? Porque hasta ese momento hemos estado pagando impuestos, hemos estado trabajando para pagar los impuestos. Son claramente confiscatorios. Y luego, por otro lado, hay una serie de actuaciones claramente totalitarias en contra de las instituciones, que a mí me preocupa enormemente, porque el funcionamiento de una economía de mercado democrática y transparente obliga a que se garantice el Estado de Derecho. Aquí en España ya no está prácticamente garantizado, como veremos luego con infinidad de asuntos. Y luego está el totalitarismo del medio ambiente. Lo que hay, en primer lugar, es que justificar que cualquier problema se debe al cambio climático y que para actuar contra el cambio climático hay que establecer una serie de medidas que al final lo que significa es cercenar la libertad individual. De tal manera que a mí me preocupa enormemente. Y probablemente sí, y estos días nadie lo puede negar, está subiendo la temperatura, pero probablemente estamos ante el 501 cambio climático, porque ha habido unos 500 antes. Estamos ante un filósofo y un historiador, pero evidentemente en la época romana parece ser que subieron a principios del siglo I las temperaturas hasta 3 grados, más que ahora que han subido 1,28 en los últimos 100 años. Y luego una mini glaciación, y el Támesis llegó a estar, incluso en el siglo XIX, helado, de tal manera que probablemente se debe a la inclinación del eje de la Tierra respecto al Sol, la cercanía, etcétera. Y por tanto, ¿eso qué quiere decir desde el punto de vista económico y político? Que tú te tienes que adaptar a esa situación, que no te puedes oponer y que todo lo que hagas para oponerte es despilfarrarlo, pero básicamente frenar la libertad. Es parte de esta idea, ¿no?, que tiene cierta izquierda, que puede dominarlo todo. Puede dominar la economía, puede dominar nuestras vidas, puede dominar ya incluso la tierra. O sea, es una ambición realmente que contemplada. Por cierto, me recordaba esto que decías de los cambios de temperatura a lo largo de la historia. Hay libros miniados medievales donde nos muestran a ingleses cultivando vino. O sea, hubo viñas en el Reino Unido. Efectivamente, el clima, la idea de que el clima cambia es una redundancia. El clima, por definición, cambia. Y Groenlandia, no hay más que ver el nombre, que quiere decir que era verde. De la inflación hablaremos más adelante, ahora mismo las declaraciones que está haciendo, sobre todo cómo ha, por si queréis también comentarlas, inyectado esos 30.000 millones de euros en ayudas, cómo la excepción ibérica ya está reduciendo la factura del gas y de la luz, y además que ha conseguido todo ello sin el apoyo de la oposición conservadora. Esas son las declaraciones que está haciendo en este momento. Ahora está hablando también sobre el tema de las cargas económicas de Rusia, de cómo va a afectar la inflación. ¿Está haciendo autocrítica Sánchez? De momento no. De momento ha sido un gobierno maravilloso. Yo recuerdo cuando se implantó esta excepción ibérica, automáticamente el precio de la luz subió. Eso lo recuerdo. Y bueno, y estamos viendo que muy bien no están haciendo las cosas porque la inflación sigue subiendo. Es decir, seguimos, el IPC sigue, ya está en el 10,8. Récord desde el año 84. Exacto, es decir, que no. Y eso es lo peor que puede pasar porque nos afecta a todos y es como el impuesto para todo el mundo, ¿no? Pero claro, todo multiplicado ya, bueno, ese 10,8 extra y los sueldos siguen a la baja, es decir, el poder adquisitivo se reduce muchísimo y veremos, porque Sánchez sí se va a ir de vacaciones y lo vamos a ver después, sí, pero muchísimos españoles a lo mejor tienen que optar por unos planes mucho más comedidos o directamente por no irse. Así que bueno, a ver si un poquito más de autocrítica hace el presidente, más que nada para intentar salvar la situación de aquí a las elecciones. Es que tienes toda la razón, Miguel. Es que precisamente la inflación es un impuesto no reglado, la expropiación de la propiedad privada, no se nos olvide, y evidentemente te reduce el poder adquisitivo. Y está yendo espectacularmente bien, afortunadamente para todos, el turismo extranjero, pero 1 de cada 3 españoles que iba a salir de vacaciones se ha planteado o no salir porque no puede o reducir su estancia o su gasto, de tal manera que evidentemente también se incide en verano. Y a mí me sorprende que un secretario general
de la UGT diga que nos olvidemos, que disfrutemos y que ya veremos qué viene después. Lo que viene después es enormemente preocupante. Sí, a mí me llama la atención también de esto de Pedro Sánchez. Hablábamos antes de cómo el PSOE había asumido ideas, había asumido también propuestas de Podemos, pero me llamaba mucho la atención que salga a hablar de estos asuntos y no puede evitar decir, lo estoy haciendo muy bien, esto es normal en Pedro Sánchez, pero no puede evitar decir, lo estoy haciendo muy bien, pese a que la oposición es pésima. O sea, no puede evitar el ataque gratuito, el ataque cainita, ¿no? El fomentar siempre la división. Los españoles están divididos en buenos, y que son los que apoyan a Pedro Sánchez según él, y los malos que apoyan a esta oposición enorme. Este modo de hacer política es estrictamente podemita. Me confirman mis compañeros que no ha hecho ninguna autocrítica, que los datos son malos por culpa de Ucrania y de la guerra, y que además son unos datos malos que ha venido arrastrando el gobierno de Rajoy. ¿Ah, sí? ¿En serio? El mejor amigo del hombre, aunque en mi caso sí lo es, no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y de hecho lo ha encontrado perfectamente Pedro Sánchez. Y me extraña que no haya hecho referencia a los años 60, al franquismo, evidentemente. Pero evidentemente lo que hay que recordar es que es verdad que ahora la inflación está en el 10,8%, pero estaba en el 7,9% en el mes de febrero, antes de que empezara Ucrania. Es verdad que la economía española apenas sí había crecido en el primer trimestre. Es verdad que la economía española estaba absolutamente desequilibrada, con un déficit público superior al 7%, con la mayor tasa de paro de Europa antes de la guerra de Ucrania y desde luego bastante después del gobierno de Rajoy, que por otro lado lo mejor que hizo fue la reforma laboral que estos señores han destruido, porque es lo único que permitía crecer poco y crear mucho empleo, es lo que se llama la ley de Ocon. El resto lo podríamos discutir también. Yo critico enormemente las medidas fiscales del señor Rajoy, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido algo tiene razón, pero no. Evidentemente, la política económica que ha aplicado el señor Sánchez no solo no ha sido suficientemente eficaz, sino que ha ido en la dirección contraria a todo lo que tenía que haber hecho. Bajar impuestos, cuando se topó el precio del gas, que aquí lo comentamos, iba a generar enormes distorsiones. Entre otras cosas, todas las que se han dicho, porque hay que establecer el sistema de compensación, con lo que no bajó la electricidad, sí en la subasta, no en lo que pagábamos los consumidores, y las empresas, que todavía es más grave, porque muchas empresas están asfixiadas, el 40% de la producción industrial está pasando graves problemas por los costes energéticos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que encima, que eso no se recuerda, estamos subvencionando a Francia, porque le tenemos que vender con nuestros acuerdos la energía más barata. O sea, estamos haciendo la torta un pan, por un ejemplo. ¿Qué han hecho la mayoría de los países? Bajar los impuestos. Este señor lo sube, y además por meros motivos ideológicos. Eso de anunciar que iba a subir dos impuestos, que no sabía muy bien a qué, era contra quién, pero no sabía cuál era sí el sujeto pasivo, pero no precisamente el hecho imponible, y además tiene toda la pinta de incurrir en ilegalidad, porque saben los televidentes que un hecho imponible no puede estar grabado por los impuestos. Te voy a cortar un segundo, porque justo ahora mismo está hablando de eso, de esos acuerdos que ha llegado con la Unión Europea en la solidaridad con Ucrania. Fueran reconocidas también por la oposición como propuestas que se han ido abriendo camino y han sido asumidas no solamente por las instituciones comunitarias, sino también por otros muchos gobiernos. Recordemos cuando España propuso por primera vez, hace ya más de un año, la compra conjunta de gas. Entonces se decía que era una quimera. Hoy hemos visto cómo la presidenta de la Comisión Europea viaja a terceros países precisamente para hacer compras conjuntas de gas al conjunto de la Unión Europea. Hemos defendido en muchas ocasiones reforzar las interconexiones energéticas con Europa, o el mecanismo ibérico del tope al gas, que en definitiva no es sino una intervención en un mercado que no funciona, que está estresado, en defensa de la clase media y trabajadora de nuestro país. Y han sido propuestas todas ellas no solamente aceptadas por nuestros socios europeos, sino también asumidas como propias por nuestros socios europeos. Con todo, lo que es evidente es que la amenaza de Putin exige ir más allá. Hemos hecho mucho, pero tenemos que ir mucho más allá, y por eso en septiembre presentaremos, es el anuncio que me gustaría adelantarles, a la Comisión Europea dos propuestas muy importantes. La primera es la propuesta de reformar el mercado eléctrico para desacoplar la evolución del precio del gas al precio de la electricidad. Esa será la primera propuesta que plantearemos a la Comisión en el mes de septiembre. Y la segunda es una nueva intervención en el mercado energético para poner un tope
un límite máximo al precio de las emisiones de CO2. Estamos convencidos de que son dos medidas que van a ayudar a doblegar la curva de la inflación y que son dos medidas que van a beneficiar a España, a sus empresas, a sus industrias, a sus familias, pero que van a ayudar también a Europa a doblegar la curva de la inflación. Ahora podemos celebrar el acuerdo alcanzado esta semana en Bruselas, un acuerdo importante, y nosotros vamos a hacer nuestra parte del trabajo. Porque España, como he dicho antes, es un país comprometido con Europa, es un país solidario, que siempre cumplimos. Lo he dicho en muchas ocasiones, somos proeuropeos no por necesidad, sino por convicción. Y lo vamos a hacer, como hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos últimos días, protegiendo a las familias, a las empresas de nuestro país, preservando la senda de crecimiento económico y de creación de empleo en la que estamos avanzando. Y, de hecho, ya lo estábamos preparando. Como saben ustedes, hace más de un mes el Gobierno aprobó un plan de eficiencia energética para la Administración General del Estado. Lo hemos remitido también a las administraciones territoriales y las administraciones locales para que también pongan de su parte. Pero ante la gravedad de la situación y también cumpliendo con nuestro compromiso de hace unos días en Bruselas, todos los Estados miembros, les anuncio que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Se trata de medidas trabajadas durante semanas por parte de los ministerios competentes, liderados por la Vicepresidencia Tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que han sido debatidas con el sector privado, que han sido informadas, muchas de ellas, al conjunto de administraciones públicas y también a los grupos parlamentarios. Unas medidas que van a ser comunicadas a la población el próximo lunes para que todos colaboremos en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos. Con todo ello, lo que estaremos haciendo es reducir nuestra factura energética y, por tanto, también contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia, y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación. Y, por otro lado, la transición ecológica, como saben, me la han escuchado decir en alguna otra ocasión, tiene como objetivo primordial el adaptarnos y el mitigar los efectos del cambio climático. Las olas de calor que estamos sufriendo de manera, digamos, inédita en este año y que, desgraciadamente, nos abren escenarios climáticos mucho más adversos en los próximos años, los incendios que asolan buena parte de nuestro país, algunos de ellos con efectos devastadores, hacen que tengamos que cobrar a una mayor conciencia desde el punto de vista del conjunto de administraciones públicas. Y también aquí queremos dar un paso más. Y por eso quiero anunciarles que el próximo lunes el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales. Una norma que lo que va a hacer es fortalecer las capacidades y la coordinación de todas las administraciones en las tareas que tengan que ver con la prevención y con la extinción de incendios, así como la restauración de las zonas afectadas por estos incendios. Bueno, unas declaraciones, no ha dejado pasar nada, sobre todo ese ahorro de energía, que es algo prioritario en vez de bajar impuestos, o esa nueva medida que quiere hacer sobre los incendios cuando es algo que pasa todos los años, pero bueno, por lo menos parece que se ha dado cuenta, se está poniendo las pilas. Un Consejo de Ministros que ha tenido que adelantar el lunes por sus vacaciones, que luego comentaremos, pero esas dos propuestas que hace es reformar el mercado para que baje el precio del gas y luego intervenir también el mercado, que es en lo que se ha basado su política, en intervenir para poder emitir menos CO2. No sé con qué... A mí me llama la atención de la ley esta que acaba de proponer sobre los incendios, ¿no? Me llama la atención que una de las propuestas que haga sea la coordinación entre administraciones. Supongo que se refiere al fenómeno que lamentablemente surge año tras año, de que si un incendio se produce en una comunidad autónoma y está muy cerca los servicios de salvamento de la comunidad autónoma de al lado, pero como no son su comunidad autónoma, pues entonces que si entran, que si tienen el permiso, que si no y tal, al final la cosa se prorroga y evidentemente pues el incendio campa a sus anchas. Lo curioso es que
nos demos cuenta de que para este tipo de problemas hace falta una coordinación entre comunidades autónomas. Al final, la coordinación máxima entre todas las comunidades autónomas, entre todas las provincias, entre todos los municipios es el Estado. Da la sensación de que en breve el Partido Socialista va a inventar una cosa llamada el Estado, la nación, lo que tenemos en común. O sea, lo hemos destrozado y ahora empezamos a darnos cuenta de que, hombre, quizá para los incendios no vendría mal que las fronteras interautonómicas no importaran. Claro que no debe importar una frontera interautonómica, pero vamos, para este viaje no hacían falta estas alforjas. Yo no sé lo que significaba la frase esa de cumpliendo, porque yo entiendo que tendría que ser positivo, lo entiendo. ¿Qué ha cumplido este señor y con estas medidas va a seguir cumpliendo? Pues que somos el único país europeo que no va a recuperar el PIB previo a el COVID, es decir, el de 2019, antes del 2024. Somos el país europeo en el que más ha crecido la deuda. Somos el país europeo que tenemos la mayor tasa de paro, aunque haya mejorado. Somos el país europeo con mayor inflación. De tal manera que ¿qué cumple? Y precisamente las medidas que está proponiendo van justo en contra de lo que requiere la economía española. ¿Qué requeriría para abaratar la producción de energía eléctrica? Que ya anunciase, porque se puede iniciar procesos de cierre ya, la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares españolas. Hay que tener en cuenta que el 75% aproximadamente, en algunos casos el 80% del coste del kilovatio hora corresponde a la amortización de la inversión, que es lo más cuantioso. El combustible y el mantenimiento es muy barato. Como ya están absolutamente amortizadas, podríamos obtener una energía muy barata durante 20-30 años, porque además las centrales nucleares españolas, y lo vuelvo a recordar, General Electric o Westinghouse se construyeron siempre con una gemela para utilizar la curva de aprendizaje. Esas gemelas están en Estados Unidos la mayoría, y a todas se les ha alargado la vida útil con inversiones limitadas. Lo va a hacer una energía que ha sido considerada ya, como es lógico, verde por la Unión Europea, pero por su demagogia. ¿Que va a cambiar el modelo de cálculo de la tarifa topando artificialmente las cosas? No, hombre, lo que hay es que introducir costes medios, etcétera. Bueno, a lo mejor lo del CO2 es un paso para cambiar las reglas climáticas, porque evidentemente los derechos de emisión se estaban poniendo por las nubes. Pero en cualquier caso, insisto, si no vamos a los problemas de base e intentamos aplicar chapuzas, al final se vuelven en contra. Como decía antes Miguel, el mismo día que se aplicó el tope al gas, subió la tarifa, creo recordar que casi un 3%. Yo pensaba que la crisis energética iba a servir, como ha servido en la Unión Europea, para darnos cuenta de, oye, a lo mejor este modelo de una sola energía limpia pues no es el adecuado, ¿no? Sino que hay que tener un mix energético. Por un lado, bueno, pues por si una un día falla o está muy cara, pues tirar de la otra, o no depender del exterior, que es lo que está haciendo también que suba tanto el precio. Pero no, aquí el presidente Sánchez y su gobierno están en la cerrazón y en al final, porque esto es un movimiento muy ideológico, ¿no? Lo de la transición ecológica, en que eso es la única vía. Por lo tanto, no nos van a sacar de ahí. Y obviamente pues esto no vamos a conseguir hacer esos cambios estructurales que habría que hacer en el sistema, en el sistema energético para que la factura de la luz, el petróleo y demás pues fueran mucho más baratos. No se va a cambiar nada, sino que seguimos en lo mismo, más ecología, ecología, ecología. Y bueno, también luego que hay que poner entre comillas eso que del cambio climático se ha provocado no por el hombre. Pero bueno, lo de que cumplen, yo creo que en parte sí que es cierto, porque su agenda ideológica la han impulsado con la mayoría tan exigua que tiene, 155 diputados, totalmente. Un par de ejemplos, ¿no? La ley trans, tema LGTBI y tema trans, lo impulsan. El aborto ahora con la ley que persigue a los rescatadores, la eutanasia, el clima, la ley de cambio climático, que no te permite ni explorar ni explotar tus fuentes de energía nacionales. Si busca precisamente recursos naturales españoles, pues ahí los tiene. Claro, y fíjate, porque es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Porque claro, en España que contaminamos a nivel global, me parece que era un 0, no sé si 28... Nada. Claro, pero es que esto es un problema, si se supone que es global, ¿no? Y China mientras contaminando un 30%. ¿De qué sirve que nosotros destrocemos nuestra economía para bajar a, imagínate, el 0,14? ¿De qué? Si China, India y demás no. Luego que seguir comentando, sobre todo también con la ley del sí o sí, pero antes una pequeña pausa de publicidad y enseguida estamos con vosotros. De la pausa conocíamos en esa rueda de prensa que ha indicado que España ha recibido más de 12 millones de euros ahora nuevamente por parte de la Unión Europea para la creación de empleo y también pues, para mejorar la economía española. Y antes de seguir con estos temas hay que hablar de otro caso de corrupción por la que está imputada y de hecho ha tenido que dejar, la han suspendido de su cargo, que es a Laura Borras.
Laura Borràs queda suspendida como presidenta del Parlament de Cataluña tras 10 días negándose a dimitir desde el 18 de julio, cuando se conoció su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia catalana. La decisión, tomada por el PSOE catalán, Esquerra y la CUP, provoca una crisis abierta en el gobierno regional, ya que Borràs es la líder de Junts, uno de los partidos de la coalición independentista. La injusta decisión de hoy hace mal a la democracia, hace mal a este Parlamento y hace mal al conjunto del independentismo, que recordemos, tenemos mayoría absoluta en esta Cámara. La decisión se toma después de que el TSJC dictara la apertura del juicio oral por supuestos fraccionamientos de contratos durante su etapa al frente de la institución de las letras catalanas. Primero le han pedido que renunciara voluntariamente, a lo que Borràs se ha negado. Dimitir es un gesto voluntario y yo no dimito. Después ha comenzado la votación, donde 5 escaños han sido necesarios para suspenderla de su cargo. Hoy han comparecido unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Las reacciones no han tardado mucho en llegar. Al salir, muchos miembros y votantes de la CUP la esperaban para apoyarla. Esquerra replica las reacciones de Borràs pensando en el independentismo. Por su parte, la CUP ha defendido la transparencia por bandera. La mejor respuesta contra la represión es la transparencia, la ejemplaridad y la referencialidad. En el PSC nadie ha querido hacer declaraciones. El único de la oposición que ha hablado es Ciudadanos. Ciudadanos lo que exige es la convocatoria de un pleno específico para elegir un nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Ahora se abre un proceso para la composición de la nueva mesa del Parlamento, con dudas sobre quién será la sucesora de Borràs y, sobre todo, con las incógnitas de cómo afectará esta decisión al tripartito independentista. ¿Se romperá el gobierno? Vimos además cómo Laura Borràs se aferraba al cargo y de hecho lo indicaba en redes sociales en un titular, en un hilo muy largo en el que indicaba que los que me quieran muerta tendrán que matarme y ensuciarse. Eran unas declaraciones que hacía para no salir de ahí. Al final, bueno, pues ha tenido que... Preguntaba el vídeo al final que si se va a romper el gobierno. Ya te digo yo que no. O sea, el poder no lo sueltan y efectivamente, como presidenta del Parlamento, que no cobrará un mal sueldo, pues obviamente quería aferrarse como fuera, pero claro, es que es un gran escándalo, ¿no? Que te imputen por hechos de corrupción, que bueno, luego habrá que ver, ¿no? Si efectivamente es culpable o no, pero... Los 18 contratos que había hecho como contratos menores, que los contratos menores al final no hay que llevarlos por licitación, o sea, por concurso público, se hacen como a dedo, y entonces al final pues se han encontrado que había irregularidades. Pero a sus socios les viene mejor eso, que caiga, por no aumentar la polémica, y ya pues pondrán a otro de Junts pel Cat allí, y ya está, y el cupo cubierto, ¿no?, del reparto que se han hecho del Parlamento de Cataluña. O sea que, pero vamos, que el gobierno, ya te digo yo, que eso no se rompe, a pesar de que esto obviamente genera tensiones entre los independentistas. Hubo 200 personas que acudieron a las puertas del Parlamento para apoyarla. O sea, luego hay de todo, porque... Bueno, tampoco es una masa, ¿no? 200 personas, sus familiares, 4 que pasaban por allí y que se vieron la bandera catalana. Por cierto, hablando de la bandera, hablábamos antes de las estrategias importadas desde Iberoamérica por los podemitas y que han estropeado nuestra democracia. Otra estrategia típica es esta de envolverse en la bandera. Cuando un líder populista iberoamericano es atacado por su corrupción, por su mala gestión, por sus fechorías diversas, nunca argumenta como si le estuvieran atacando a él. Siempre argumenta como si estuvieran atacando al país, ¿no? Esto es un ataque a Venezuela, estos son los malditos Estados Unidos, estos son los traidores del país que vienen contra mí. Siempre ese es el... Y Laura Borràs, pues también, aunque en este caso no es del Partido Socialista, pues también ha copiado estos métodos. Ella salía con una bandera de Cataluña detrás, pero en realidad lo más palpable era una bandera invisible, pero argumentativa, que la cubría toda ella, ¿no? Y como ha dicho, pues tenemos la mayoría, somos los independentistas, esto es esa idea siempre de que los asuntos malos nunca tienen que ver contigo, siempre tienen que ver con una confabulación contra lo que tú representas para que el pueblo, en este caso solamente han sido 200, pero probablemente en sus casas unos pocos más, se sienta implicado y tenga ganas de defenderte cuando realmente lo que has hecho es poco defendible. Porque como muy bien dice Miguel Ángel, esa es la defensa. Porque precisamente no he escuchado ningún argumento, no sé si ha sido en otra parte, tratando de justificar o explicar el por qué fragmentó esos contratos, por qué lo hizo y por qué se adjudicaron siempre a los mismos.
Claro. Que es precisamente lo que se acusa. Eso curiosamente no aparece, porque probablemente, y vuelvo a repetir, yo siempre defiendo la presunción de inocencia, no hay justificación. Y luego, por otro lado, pues podríamos discutir, y aquí lo hemos hablado muchas veces, cuándo debe dimitir un cargo político si luego al final es declarado inocente. Claro, que eso es otra. Y hay que restituirlo. Pero, evidentemente, se ha establecido, sobre todo la izquierda ha establecido esas condiciones de que incluso nada más ser imputado, y aquí se ha abierto juicio oral, pues debían de dimitir. Probablemente lo más elegante... Nosotros siempre, ¿eh? Acuérdate Siempre con Alberto Rodríguez, claro el que diputado, sí, lo intentaron defender hasta el final, hasta que ya dijo el Supremo, tiene que irse o vais a tener problemas vosotros, la mesa del Parlamento, bueno, del Congreso, perdón. No, pero él ya estaba condenado. Claro, él ya era un condenado. Pero que lo defendían aún así, les da igual. Y bueno, Chávez y Griñán, que son muy honorables, claro. Efectivamente, y además yo creo que se abren todas las puertas para una posible solución a corto plazo. En el caso Griñán me refiero. Está clarísimo. Bueno, teníamos todavía esa rueda de prensa del presidente del Gobierno, que ahora estaba hablando hace unos pocos segundos de la creación de empleo, la mejora económica, como hemos indicado antes, y sobre todo también que España había reconocido nuevos derechos a los trabajadores por esa reforma laboral y que había contado con esos datos de empleo que eran récord. Y yo me he encontrado con una noticia que dentro del Partido Socialista, en Galicia, estaban divididos porque, según además indicaban, lo que habían es que habían despedido a 2 trabajadores del grupo parlamentario de la Cámara Autonómica y entonces una gran parte del partido se había posicionado en contra. ¿Por qué? En primer lugar, porque indicaban que no existía ninguna sola razón objetiva para despedirles. En segundo lugar, porque a uno de los trabajadores se lo ha contratado cuando ya ha entrado en vigor esa nueva ley, la ley de la reforma laboral. Y al otro trabajador se le ha despedido cuando todavía su contrato no había terminado, porque era hasta que terminase la legislatura. Y además eran unos contratos eran unos periodistas del Departamento de Comunicación y ellos han dicho que siempre han trabajado con rigor, pero esto ocurre, mientras tanto él está hablando ahora mismo de que la reforma laboral no les ha blindado, ¿no? No, es lo que, no les ha blindado esas garantías que está ahora ¿no? Pedro Sánchez defendiendo y En todo caso, claro, habría que ver los datos con más minuciosidad, ¿no? Porque este dato del paro, la verdad es que no me he fijado. Sí que me he fijado en otras oleadas y es muy curioso que se salga blasonando de cómo los datos del paro, aunque son los peores de la Unión Europea, pero son menos malos que los de la propia España, nos vencemos a nosotros mismos, por así decirlo. No vencemos la realidad, pero bueno, mejoran un poco respecto al pasado. Pero luego miras los datos con detenimiento y te das cuenta de que ha habido veces en que el 80-85% de los datos positivos de empleo venían de la Comunidad Autónoma de Madrid, que según el Gobierno es un horror y aplica todas las políticas que no deberían aplicarse y está dirigido por una mujer que es prácticamente vilipendiada día tras día, etcétera, etcétera. Entonces hay una paradoja. Si el 85% del empleo, de la bajada del paro que se produce en España es gracias a una comunidad autónoma que aplica las políticas opuestas a las tuyas, quizá es que no sea mérito del Gobierno, sino todo lo contrario. Es verdad que la EPA del segundo trimestre es buena, evidentemente, porque se superan los 20.500.000 personas trabajando y se baja el paro de 3 millones. Pero dicho lo cual, hay que tener en cuenta que la causa fundamental y lógica es que se ha normalizado el turismo, se ha normalizado la movilidad de las personas y afortunadamente los turistas extranjeros, sobre todo, han vuelto a España. ¿Queréis, Juan, que os demos unos datos exactos del paro y de cómo han sido desgajados? La tasa de paro en España cae al 12,5%, cifra más baja desde 2008 con casi 20 millones y medio de ocupados. En el segundo trimestre del año, la ocupación aumentó en 383.000 personas, una cifra de ocupación que se sitúa en línea con las cifras de los segundos trimestres previos a la pandemia. Es la primera vez que la cifra de paro es tan baja desde el año 2008, año en el que quebró Lehman Brothers. Puede que sobre el papel sean unas cifras muy buenas y que el gobierno presuma del descenso de los contratos temporales. La diferencia es que lo que considera contratos definidos, en realidad muchos de ellos son fijos discontinuos. Es decir, una persona trabaja 6 meses al año y otros 6 cobra un paro mucho menor a la cifra que gana en el primer periodo. Exactamente, ha habido un aumento del 43% de discontinuos en el segundo trimestre comparado con el año anterior. Sin embargo, si observamos el incremento del empleo indefinido es mucho menor, menos del 15%. Esta cifra del paro se apoya gracias a que estamos en los meses de verano y la hostelería en plena vuelta a la casi normalidad no da abasto. De hecho, el 55%
65% del empleo nuevo del que saca pecho el gobierno viene de la hostelería, más de la mitad. A su vez, hay que sumarle otro sector que depende directamente del turismo, que es el de servicios de ocio y culturales. Entre los dos suman el 65% del empleo creado en el segundo trimestre del año. ¿Creen que el gobierno debe presumir de estas cifras? Pues ¿creéis que debe presumir de estas cifras? Pues el mismo... perdón. No, Juan. El mismo gobierno ya dijo ayer que se pone de manifiesto una clara desaceleración, que es lo que yo creo que se está produciendo, y que la economía española muy probablemente se desinfle con el fin del turismo, como sucedió en el año 92 con las Olimpiadas y la Expo. De tal manera que el último trimestre del año puede ser muy malo. Juan, que te tengo que cortar un segundo, porque acaba de decir, es que me lo acaban de comunicar, que ha pedido a los ministros que no usen corbatas para ahorrar. Y ahora podemos seguir hablando de que no usen corbatas para ahorrar. ¿Y qué gastas por ponerte corbata? No se ponía ninguno, pero hay precedentes. Eso es un invento y no se lo podemos achacar al señor Sánchez. Lo que ha hecho es copiarlo de precisamente Miguel Sebastián, gran amigo mío, compañero, pero se le ocurrió a él como gran solución medioambiental. Efectivamente, para luchar contra el cambio climático y ahorrar energía, efectivamente. Pero en este caso yo no sé a quién se lo ha dicho porque ninguno se pone. Pero evidentemente yo creo que hay que ser serios. Este es un ejemplo más de que precisamente aquí no hay ningún rigor, sino todo lo contrario, chascarrillos, frases publicitarias, etcétera, que vamos en sentido contrario. Pero insisto, el propio gobierno ya decía que la EPA pone de manifiesto una desaceleración. ¿Por qué? Porque se crearon menos empleos en el segundo trimestre del 2022 que en el segundo trimestre del 2021. De tal manera que evidentemente es coherente, es absolutamente consistente con esa desaceleración que todos vemos, que probablemente en el cuarto trimestre nos pueda llevar a un crecimiento del PIB negativo y que después de haber conocido que este año en el segundo trimestre hemos crecido el 1,1%, difícilmente la economía española crecerá más del 3,5%. Yo, dentro de lo poco que sé de economía, si se produce eso, es decir, que empezamos a decrecer y a la vez tenemos una inflación alta, porque parece que esa inflación no va a desaparecer de la noche a la mañana, sería el peor escenario posible, ¿no? Un escenario en el porque hagas lo que hagas con la economía va a salir mal, ¿no? La gente está pagando cada vez más por los productos, pero es que a su vez cada vez hay menos empleo, cada vez hay menos crecimiento. Y los impuestos suben. Sí, claro, y si suben los tipos de interés, fastidias a unos. Si los bajas, fastidias lo otro. Es una situación realmente... Me encanta, Miguel Ángel, que vuelvas a sacar el tema de la inflación, porque llevamos ya un rato comentándolo y con ello en la mesa, pero vamos a ver exactamente cómo han sido esos datos. Los precios no paran de subir tras la inflación que azota al país. El IPC está a día de hoy al 10,8% y supone el dato más alto desde septiembre de 1984. Debido al precio de la electricidad y de los alimentos, el IPC aumenta en 6 décimas. Lo que empezó como una crisis energética se está expandiendo al resto de la cesta de la compra. Ni la bajada de combustibles ha servido dentro de este aumento progresivo de los precios. De hecho, la inflación subyacente también escala 6 décimas y llega a un 6,1%. Su tercera subida consecutiva y la tasa más alta desde enero de 1993. El gobierno achaca todo a la guerra de Ucrania, pero todo empezó el verano pasado por la reapertura de las economías tras la pandemia y solo ha ido empeorando desde el invierno a partir de la invasión de Ucrania. Un momento donde el Producto Interior Bruto experimenta un rebote del 1,1% en el segundo trimestre. Todo ello impulsado por la intensa recuperación del turismo y la reactivación del sector transportes tras la quincena de paros del mes de marzo. Todos los economistas coincidían en anticipar una aceleración de la economía entre abril y junio, pero los datos han mejorado las previsiones. El final de las restricciones también está haciendo que crezca la demanda que había de viajes, especialmente los destinos de playa. En junio, un tercio de las provincias españolas ya había recuperado los niveles de llegada de turistas previos a la pandemia y con precios de los hoteles muy superiores. Un 10,8% de la inflación que comentábamos al principio, que hemos seguido hablando en la mesa y que... Sí, y ahora con la operación salida que empieza hoy, bueno, ya sería la tercera, ¿no? Porque 1 de julio, 15 de julio, finales de julio, que hoy justo que es viernes, 29, va a tocar rellenar el depósito. Y madre mía, rellenar el depósito es un auténtico dolor de muelas y, bueno, es que esto, ahora vas a hacer la compra, ¿no? Compras 4 tonterías, 30 euros. Y dices, madre mía, en una compra que podías hacer antes a lo mejor por 80, por 100 euros, ahora te sale por 150, es una auténtica barbaridad. Y lo que comentaba también ese dato que has dado al principio del programa, ¿no? Que 1 de cada 3 españoles se tiene que replantear las vacaciones porque no llegamos. Y no sé, espero que se tome algún tipo de solución, pero yo creo que van a dejar el país lo peor posible para que se lo encuentre el gobierno que llegue, sea del Partido Popular solo o del Partido Popular con Vox, para que se lo encuentre así y pues totalmente minado. Si ese es el objetivo, están a punto de conseguirlo. Y eso es lo triste, porque estamos hablando de una inflación
insisto, que jamás pensé yo que volvería a ver, 10,8%, no, impropia de un país desarrollado, pero es verdad que esas razones estructurales vinculadas con el medio ambiente ya lo anticipaba y aquí lo venimos diciendo desde hace año y medio, que fuimos casi pioneros en España. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que para el ciudadano medio esa inflación no es del 10,8%, es del 20 y tantos %. ¿Por qué? Pues eso es la media de todo. Claro, porque esa es la media, pero el ciudadano con menos poder adquisitivo dedica mucha mayor parte de su consumo a energía y alimentos, claro, que es precisamente lo que más ha subido. De tal manera que, evidentemente, la pérdida de poder adquisitivo de las personas con menos poder adquisitivo ya de partida ha sido mayor. Y luego, por otro lado, hay un dato también muy, muy preocupante, el más quizá, que la inflación subyacente, el núcleo duro de la inflación, aquel que elimina los precios volátiles, energía, alimentos frescos, etcétera, el que es más difícil de controlar al final, ha subido al 6,1%, ha subido también 6 décimas, del 5,5, que ya era mucho, al 6,1, y ahí está. Por tanto, ¿eso qué significa? Que vamos a tener una inflación probablemente media del año entre el 7 y 8%. Que para empezar, ¿qué significa también? Que dada la irresponsabilidad del Gobierno, en este caso en las pensiones, la indexación de las pensiones va a significar 20.000 millones más de gasto público, 1,5 puntos de déficit. Y eso no lo recogen en ningún sitio. Vamos a seguir teóricamente con el mismo déficit. Bueno, si pagan las pensiones ya tienen 1,5 puntos. Luego, por otro lado, ¿qué hay que hacer por parte del Gobierno para luchar contra la inflación? Bajar impuestos y una política fiscal restrictiva. Bueno, todo lo contrario. Ha subido impuestos y sacan pecho, y todavía sacan pecho, de que los presupuestos del año 23 van a ser históricos en cuanto al gasto. El mayor techo de gasto, el cielo de gasto, porque llamarlo techo es un eufemismo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta también que lo que hay es que introducir competencia y eficiencia en los mercados para bajar los precios. Y lo que han hecho es introducir rigidez en el mercado laboral, poner todo tipo de trabas artificiales, de tal manera que están haciendo todo lo contrario para luchar eficientemente en la inflación. No sé qué le habrán dicho sus socios europeos, pero si sus socios europeos le han dado la razón, poca economía saben. Sí, y luego yo lo que apuntaba antes, ¿no? Es decir, parece que las soluciones que vienen, pues que prácticamente son la subida de los tipos de interés, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo. Pero esto en un panorama en el cual pues la economía estuviera bollante, todo el mundo estuviera invirtiendo, todos estuviéramos, pues sería un pequeño escollo que porque los tipos de interés hay que reconocer que estaban muy bajos, ¿no? Estaban en un nivel prácticamente de suelo. Decías tú antes que hablar de techo de gasto era un eufemismo, hablar de bajos aquí es casi un eufemismo. Estaban nulos, ¿no? Entonces estaban a ras de suelo. La cuestión ahora es que si empiezan a subir los tipos de interés, eso significa que todo se nos hace también más difícil y por lo tanto se hace más difícil que las empresas inviertan, se hace más difícil también que cada uno de nosotros pues paguemos, los que tienen hipoteca su hipoteca, los que tienen un préstamo de cualquier tipo o los quieren tener lo van a tener más caro. Ese entorpecimiento de la actividad económica que a la vez se va a producir en un escenario en el cual ya venían bastante mal dadas, realmente a mí me asusta mucho para los próximos, sobre todo para la vuelta del verano, ¿no? Que encima se juntará con que estos datos del paro volverán a subir, todo se presenta un poco negro. Hay uno de cada tres, como decías tú, Miguel, uno de cada tres españoles que lo ve ya un poco negro y se lo plantea. Está, como decías tú, Juan, el dirigente de UGT diciéndonos que son días de vino y rosas, que no nos creamos a todo esto. Yo creo que hay un tercio de los españoles que es mucho más sensato, como mínimo un tercio, probablemente sean muchos más, que es mucho más sensato que el dirigente de UGT. Pero además, Miguel Ángel, nos tenemos que ir a publicidad porque a la vuelta nos vamos a encontrar con nuestro experto en economía y hablar de la recesión económica en Estados Unidos. De hablar con uno de nuestros expertos en economía, como les he prometido a la audiencia, vamos a ver una secuencia que hemos creado nosotros gracias a Sandro Meco, este fantástico periodista que tenemos con nosotros, porque no sé si conocen nuestros espectadores que Xi Jinping había hablado con Biden y hasta en 5 ocasiones en los últimos 18 meses. Vamos a ver esa conversación que nosotros nos hemos imaginado. Bien, todos preparados. Esta conversación con China es posiblemente la más importante de los últimos años. ¿Listos? Señor presidente, ya tenemos a los chinos al teléfono. Bien, vamos a comer. Me temo que no somos ese tipo de chinos, señor Biden. Con respecto a Taiwán... Yo hoy me he levantado con ganas de rollitos de primavera, aunque no te digo que no a un arroz 3 delicias. Me pregunto si tendrán pollo al limón.
Bueno, majo, pídeme una de cada una y que no falte sustancia, que luego dicen que me tengo que poner fuerte y que me equivoco siempre al hablar, y estoy como un toro. Señor, le vuelvo a repetir que soy el máximo mandatario de China y que... Pues mándame el máximo número de galletas de la suerte. A ver qué me depara el destino. No es que yo crea en esas cosas, pero siempre tienes como el presentimiento, ¿no? Y luego si algo sale bien, pues mira, eso que me llevo. Oye, ¿ramen tenéis? Sí, vamos a la guerra. Adiós. Hasta luego, majo. Esto es una broma, pero esa conversación viene porque ante la posible visita de Nancy Pelosi al país de Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán y China siempre han estado con esa confrontación por tener esos acuerdos. De hecho, hay que recordar que Taiwán intentó en la pandemia, que fue uno de los países que mejor gestionó la pandemia del COVID al principio, sobre todo, no pudo entrar en la OMS, aunque la comunidad internacional lo pidió, pero por esas presiones con China, eso siempre hay que recordarlo porque... Sí. Pero sí es algo que tenemos los viernes ya, muy común coger así. Un poco de humor nunca viene mal, pero lo de China y Taiwán es muy interesante cómo se ha producido un cambio a nivel internacional de apoyos, porque Taiwán hasta hace no mucho era apoyada por muchísimos países. Por ejemplo, en África hay un caso muy concreto, ¿no? Que es que de África al final lo que ha hecho China es ir comprando voluntades, ¿no? Por el mundo con inversión económica. Y en África lo que hemos visto es como que de 40 y tantos países que apoyaban antes a Taiwán, ahora escuchaba yo al coronel Pedro Baños que solo le apoya uno de esos 40 y tantos, porque claro, China ha ido invirtiendo en esos países africanos, ha ido al final pues comprando cambios de opinión, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y Estados Unidos obviamente pues todavía se mantiene con Taiwán porque sabe que China es el gran rival a batir, y eso a lo mejor geopolíticamente tenemos que plantearnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que Rusia en un futuro deje de ser ese enemigo aférrimo que es ahora, ¿no? Y se convierta en un futuro aliado para combatir a los que vienen pisando fuerte, que son los chinos, que básicamente en los últimos 20 años pues le han dado la vuelta al tablero político y al tablero económico mundial, vamos, completamente. Ya están ya, vamos, prácticamente por encima de los Estados Unidos. Ha cambiado el mundo totalmente en 20 años nada más, ¿eh? Pero claro, una dictadura pues puede permitirse eso, planes a 20, a 40, 50 años, mientras que aquí puedo plantear un plan, si llego en una legislatura nueva 4 años, luego me echan y me hacen todo lo contrario. Entonces, y bueno, ya no hablemos de Europa, ¿no? Ponerte de acuerdo con los demás países. Cuentan con esa tenemos ventaja. Complicado, las democracias. Taiwán, de hecho, es el único país que no está reconocido en las Naciones Unidas. Y al final eso es una gran desgracia porque no deja de ser la 8ª economía mundial, por ejemplo. Son cosas que no se saben. El 55% exactamente de los chips mundiales se fabrican en Taiwán. Pero sí que están esperando, y aquí lo decía hace no mucho tiempo el director de la oficina de representación que hay aquí en España, que la invasión se puede producir en cualquier momento. Yo en cualquier momento creo que no. Y esto lo hemos analizado en el CSDN con algunos militares. Se puede producir en el momento que China disponga de 5 portaaviones. Ya lleva 2. Pero no es el estilo de China tampoco, ¿no? Porque como está tomando el mundo no ha sido de una forma, ha sido una forma violenta, muy discreta, sí, pero económicamente, y porque lo de Rusia le ha salido, Rusia le ha salido muy mal, lo de Ucrania lo está saliendo muy mal, está tardando muchísimo. Pero recordar aquella noche cuando empezó la invasión de Ucrania, que nos preocupaba a todos, que empezara la invasión de claro. Que empezaba bombardeos, entonces bueno, no es que ataque a Taiwán, pero le puede precisamente rodear, le puede coaccionar, etc. Suerte de bloqueo, cada vez está invirtiendo más mucho más armamento militar Taiwán, porque está viendo que tiene más ataques cada 2 por 3 de China. Está por eso, o sea que, insisto, dicho por el director de la oficina de representación, que estaba sentado donde estoy yo en este momento. De tal manera que evidentemente eso es un riesgo geoestratégico enormemente peligroso, que probablemente no vaya a un ataque formal, etcétera, pero sí a mecanismos de presión. Y hay que tener en cuenta que en este momento el avance militar, rearme militar de China es espectacular, y luego hay que tener en cuenta otra circunstancia, que es de verdad, parece ser el único país que domina el 5G absolutamente, que para este asunto es clave. De tal manera que es preocupante. Es verdad que China en este momento está bastante callado respecto a lo de Ucrania, entre otras cosas porque probablemente está siendo un fracaso para Putin, pero ya veremos en el futuro. Antes de continuar y hablar con José Antonio Bizner, vamos a volver a poner a Pedro Sánchez en esas declaraciones, porque le han hecho unas preguntas sobre las medidas urgentes para el ahorro energético y las medidas urgentes para controlar los incendios forestales. De nuestro bolsillo para tener estas capacidades de regasificación, para garantizar un suministro energético antes de la guerra, que ahora ponemos a disposición del resto de países europeos. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido defender nuestra posición precisamente para que no se produzcan esos cortes de suministro ni a la industria ni, por supuesto, tampoco a las familias.
Cuestión distinta es que tenemos que ahorrar un 7% y que ahí tenemos que vernos involucrados todos. El Gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las empresas, todos los sectores. Porque además va a ser positivo, vamos a pagar menos factura de la luz, menos energía. Y esto creo que puede ser muy positivo también para el bolsillo de nuestros conciudadanos y también para la evolución de la inflación. No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja. Sobre los presupuestos generales, si acabamos de aprobar el techo de gasto. En todo caso, lo que sí que le puedo garantizar es que estos presupuestos, como los anteriores, van a volver a suponer un récord en gasto social para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país. Y, por supuesto, cumpliremos con nuestros compromisos, como no puede ser de otra manera. No porque sea un capricho, es una necesidad. Es una necesidad. Y creo que con esto he respondido, Ana. Una última pregunta, Miguel Ángel. Sí. Juan Carlos. Y ahora sí, ya antes de que comentéis este tema, vamos a hablar con José Antonio Bittner porque hay un problema con respecto a Estados Unidos. Conocíamos ayer que hay una recesión porque era el segundo semestre consecutivo del PIB. Entonces, ¿esto es una recesión al uso o no es como tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. El dato de PIB ayer en Estados Unidos pues tiene varias miradas. La normal, la lógica, es que ya está Estados Unidos en esa recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de caída. Además, el dato ayer fue de una sorpresa mayúscula porque se esperaba un crecimiento de la economía norteamericana del 0,5% y al final la caída fue del 0,9% en un movimiento de reducción de la economía que venía de un menos 1,6% que le deja en una situación muy complicada y a pesar de todo el mercado vivió ayer con una alegría un poco extraña ese dato de crecimiento negativo de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mercado lo que ve es que ya han pasado 6 meses de recesión, prácticamente, entiéndanme, sin darse cuenta, ya hay una recesión de 6 meses en Estados Unidos y si todo quedara allí, pues quieres o no, ya se ha pasado gran parte del problema. El problema puede venir si en lugar de una recesión técnica simplemente lo que hay es una recesión profunda donde puede recuperar en el tercer trimestre pero volver a caer en el cuarto o puede continuar este 2022 con una caída del Producto Interior Bruto que siga poniendo a la economía norteamericana en números negativos durante este 2022, año de elecciones, como ven ahí a Joe Biden de midterm, de medio mandato. La clave fundamental está en que el gobierno americano y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dijeron que no era una recesión técnica al uso. Y se ciñen en 2 cuestiones clave. Una de ellas, la creación de empleo. Dicen que con la tasa de empleo en máximos, en pleno empleo, no puede haber una recesión, cosa que está cogido con pinzas por ellos. Y el otro punto clave es cómo se había recuperado la demanda interna en este segundo trimestre. Esperaba Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que haya una revisión al alza que ponga la economía norteamericana, dice que cerca de estar en positivo. Bueno, es realmente extraño que eso pueda suceder en la revisión que haga del dato. Como sabéis, también se han presentado esta mañana datos en Europa de cómo va la economía, de cómo va el crecimiento. Ha sorprendido en positivo España, en un crecimiento intertrimestral del 1,1%, bastante potente la economía española en ese dato, y ha sorprendido también Francia, con un aumento del 0,5%. La parte negativa se la ha llevado a Alemania, que se ha visto como su motor está gripado completamente por culpa de la energía rusa. Se ha quedado completamente plano, ha evitado el iniciar el primer trimestre en negativo. Sin embargo, se teme que en la revisión que hagan de los datos pueda estar ya en un primer trimestre en recesión la economía alemana por culpa de la energía rusa. Hombre, conocíamos los datos sobre todo en España en 1,1% del PIB por el turismo también, y luego yo quería saber, también hemos visto que la bolsa en Estados Unidos sí que seguía subiendo y que el empleo estaba estable a pesar de esa recesión técnica. Y yo quiero saber cómo nos puede afectar a nosotros, a Europa, esos datos. O sea, si sigue habiendo esos indicadores, sigue habiendo esa recesión a largo plazo, si como dicen ellos a lo mejor vuelve todo a volver al origen y a la normalidad, pero ¿cómo nos podría afectar? Bueno, lo que es prácticamente seguro
es que nosotros vamos 1 o 2 trimestres por detrás de la economía norteamericana en comportamiento de la demanda interna, comportamiento de la balanza exterior, por lo que todo parece indicar que Estados Unidos va a perder un poco el foco en la visibilidad de cómo va a salir de esa recesión técnica, y el foco se centra 100% en Europa. Ahora mismo vemos como Alemania esta mañana estaba plano, como os decía, y ahora lo que se empieza a ver es que este trimestre que estamos, como tú decías, el turismo parece que lo va a salvar, pero en el último trimestre del año y en la parte final de este trimestre vamos a ver a la economía española y europea en términos ya de números negativos. ¿Por qué? Sobre todo por el comparable, igual que ahora se está salvando por el comparable, justo en el final del año va a haber un problema en la economía de tendencia, es decir, por mucho que se haga, viene de un comparable que nos vamos a ir a términos prácticamente negativos o negativos si el turismo empieza a recoger ese movimiento. Y luego hay otro punto que es fundamental y que lo decía Yolanda Díaz en una entrevista a Radio Nacional de España ayer, y es que desde mitad de julio se ha ralentizado la creación de empleo en España. Ellos tienen un dato diario, tanto Escrivá como Yolanda Díaz, en el que le van dando el detalle de cómo marcha el empleo, y ahí se está reduciendo de una manera muy acelerada la creación de empleo en los datos diarios que va teniendo el Ministerio de Trabajo, de tal manera que eso estaría ya identificando que aunque el segundo trimestre se ha salvado y con buena nota, un crecimiento del 1,1%, hay que reconocer al Gobierno que es un buen dato de crecimiento de la economía española, no como venía del primero de este 2022, pero ahora sí, si el empleo ya el Gobierno, el Ministerio de Trabajo percibe que se está reduciendo, significa que las empresas ya están viendo contracción, de tal manera que esa contracción se va a ver repercutida no en el sector turístico, que tú lo comentabas al inicio, sino en el sector industrial, que va a empezar a dar síntomas de debilitamiento en este trimestre y que va lo normal a estar en términos negativos en el último trimestre del año, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, donde, como decíamos, la locomotora alemana ya está empezando a embarrar y el conjunto de la economía europea va a empezar a situarse en un entorno estanflacionario. Inflación muy elevada, vamos a ver cómo la contiene el Banco Central Europeo, porque tiene un problema el BCE, tiene un problema el Banco Central Europeo, tiene un problema Lagarde, y es que esa inflación elevada no la puede atacar con unos tipos excesivamente elevados porque tienes a la economía prácticamente en contracción, que es algo a lo que ya Estados Unidos se está enfrentando en el proceso de salida. Le queda muy poquito de subida de tipos a Estados Unidos, como mucho 75 o un punto más. Sin embargo, a Europa, le podría quedar todavía una subida de tipos muy fuerte, en el entorno del 1,5%, incluso el 2%, y no está la economía para eso ahora mismo. Y José Antonio, tenemos en la mesa a Juan Iranzo, que le quiere hacer una pregunta con respecto a este tema. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos? Juan? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Un grandísimo alumno. Efectivamente. Oye, efectivamente, en principio no preocupa excesivamente la recesión en Estados Unidos porque es raro que se mantenga en Estados Unidos durante más de 3 trimestres. Por tanto, se esperaría una recuperación o ya en Navidades o a principios del año que viene. Pero es verdad que a mí me preocupa la evolución del PIB en estos 2 trimestres. La caída del PIB en el primer trimestre se produjo fundamentalmente por sector exterior, no por demanda interna, porque la fortaleza del dólar lo que le llevó es que aumentaran mucho las importaciones y se frenaran las exportaciones. Pero en cambio ya empieza a producirse el efecto que decías tú, que decía Miguel Ángel, de los tipos de interés, que esa caída en el segundo trimestre se debe fundamentalmente a una muy alta moderación del consumo, debido fundamentalmente al encarecimiento del crédito al consumo, a una caída de la inversión y a otro asunto que no está todavía resuelto. Se han hundido los stocks, las existencias, porque no hay producción suficiente. Y además, que yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y si hay un acuerdo entre todos los economistas y el Fondo Monetario Internacional que caer 2 trimestres seguidos es recesión. Pero ese argumento que utilizan ellos, la Casa Blanca, como aquí en España, para decir que el PIB ya no tiene mucha importancia, ese argumento que utilizan de que se han creado 1 millón de puestos de trabajo y que el paro está en los niveles más bajos de la historia, que lo está 3,6%, se puede volver en contra cuando argumentan, pero es que hay 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Es que a mí me gustaría que te centraras en eso. Ha habido una huida del mercado laboral, la gran renuncia, la gran dimisión, o como lo queremos llamar, que no es un buen dato. Lo que significa es que el potencial de crecimiento de la economía norteamericana en el futuro
está en entredicho porque hay 11 millones de puestos de trabajo que no se cubren, por tanto no se va a producir esa producción. ¿No crees que esto sí que puede ser un peligro? Bueno, yo que para ahondar en lo que estás comentando, que yo creo que es la clave fundamental ahora mismo, hay un dato en España, sabéis que el gobierno, el INE, tanto en la EPA como en el Instituto Nacional de Estadística, se contabiliza a quien está buscando activamente empleo. Entonces, el dato del paro que nos da el gobierno es de gente que está buscando activamente el empleo. Pero se deja fuera dos grandes sectores o dos grandes partes. Se deja fuera quien no está buscando activamente empleo y se deja fuera quien tiene un salario que es fijo discontinuo, que sí que no está engrosando las listas del paro, pero no tiene el mínimo de ingresos suficientes, se entiende, como para considerarse que tiene un trabajo en condiciones. Ese dato, esos dos datos, si los metiéramos dentro del dato del paro, que ya que ahora les gusta revisar la contabilidad y decir esto no me gusta, bueno, pues igual lo que deberían revisar es la manera de contabilizar el paro y contar también la gente que sin querer buscar trabajo no tiene empleo, que no está contabilizado en el dato. Y el otro dato que os estoy diciendo es el dato de cuánta gente no tiene salario suficiente como para considerarse que está teniendo un empleo en condiciones, porque es un fijo discontinuo, porque tiene muy poquitas horas al mes, etcétera. Bueno, pues ese dato nos llevaría la tasa de paro al 23%. Ese dato nos llevaría la tasa de paro en España al 23%. Lo que pasa es que está maquillada, contabilizada, llámenlo X, de una manera en la que no se ve exactamente cuál es el dato de paro que tenemos por la manera, ya que les gusta tanto cambiar el Producto Interior Bruto, pues pueden revisar también el dato del paro para hacer un dato más transparente en el que veamos de verdad cuánta gente de verdad está trabajando y cuánta gente no lo está, o quienes lo están y no tienen un trabajo de horas suficientes en el mes como para considerar que tiene un ingreso suficiente. Esos dos puntos que el gobierno no los tiene en cuenta son fundamentales. Y ya os digo, es un 23%, está contabilizado. Lo ha contabilizado FUNCAS, lo ha contabilizado ya distintos casos de análisis que lo que miran es que el dato de paro está maquillado de tal manera que quieren maquillar el dato del Producto Interior Bruto. Veíamos... Juan, esta semana como un advisor del presidente Biden sacaba toda una exposición, estuvo 1 hora y media en rueda de prensa dando el detalle de por qué el Producto Interior Bruto ya no sirve y eso de la recesión técnica. Y luego tenéis otro detalle que hemos conocido también estos últimos días, como que es un detalle más anecdótico, pero como Wikipedia ha modificado la entrada recesión técnica a petición sobre todo de gobierno norteamericano para hacerlo algo que dice no tiene suficiente consenso como para definirse como anteriormente se definía, que eran 2 trimestres negativos. De tal manera que lo que están haciendo es cuando el dato no me gusta, digo que no me gusta cómo se está contabilizando el dato, cuando el dato sí me gusta, no miro la cara B de toda esa historia y no miro que en el fondo hay una parte de la población que no se está contabilizando en el dato de población o no activa o no suficientemente activa. Sin embargo, como veis, pues la estadística... Y Juan, que además ha sido un catedrático, sobre todo en la UNED, mirando todo el detalle de cómo la estadística era importante a la hora de contabilidad y a la hora de contabilizar lo que de verdad estaba sucediendo en la economía, pues es claro. ¿Y por qué el gobierno, en el fondo, Nadia Calviño, quiere quitar al presidente del Instituto Nacional de Estadística? Porque es la mejor manera de poder toquetear los datos también del Producto Interior Bruto de tal manera que puedan modelarlo. Porque igual que hay consenso en el entorno del dato de paro, pues ellos están buscando ya. Paul Krugman vino hace un año aquí a España, que es uno de los pensadores demócratas económicos de izquierda económicos, para decir precisamente que el PIB no hacía una valoración normal. Pero bueno, si queréis un dato más, la Fed de Atlanta traza un PIB que se llama GDP Now, que es un PIB diario en el que se ve perfectamente cómo está la economía. Ese dato de la Fed de Atlanta clavó el dato del Producto Interior Bruto de Estados Unidos ayer. Sin embargo, todos los analistas, Bloomberg, Reuters, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos se equivocaron. Todos dieron un consenso entre el 0,4 y el 0,5, pero a la hora de meter cuadros econométricos en condiciones, ahí la Fed de Atlanta sí cuadró el Producto Interior Bruto, por lo que estamos otra vez en el tema de que la estadística, un Excel lo aguanta todo y con cambiar 2 variables se te cambia la contabilidad nacional
que lo hacen aquí y parece que también lo quieren hacer en Estados Unidos. Lo que pasa es que, José Antonio, es hacerte trampa en el solitario. Un momento, que me quiere interrumpir Juan Iranzo. Cuéntanos, ¿qué le quieres que lo que preguntar? decía es que es hacerte trampa en el solitario. Tú tienes que ser riguroso y comparar la evolución, que es lo importante. En términos absolutos es muy difícil medir algo. Lo importante es la evolución para tomar decisiones. Si tú te estás haciendo trampas en el solitario, vas a tomar decisiones todavía más erróneas de las que se toman. Y hasta aquí tenemos que dejarlo. Muchísimas gracias, José Antonio, por estos magníficos datos y esta información tan reveladora. Muchísimas gracias. Y presentamos a Julio Ariza, que se acaba de incorporar con nosotros. Pues sí, muy buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias. Veo que Juan Iranzo no está muy disciplinado contigo no. Y es porque ignora el carácter que tienes, a veces levantisco, y que puedes pasar por apuros serios. Ha sido porque estabas tú ya en el medio. Hace un rato, cuando estabas sentado, y no me hubiera atrevido. No es verdad, yo intento imponerme, lo que pasa que... Es porque estás tú de moderador. Yo intento imponerme, pero Juan Antonio Iranzo sigue hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, claro, llega un momento en el que ya no sé cómo decírselo. Levantar la voz. Sí. No, a ver, es que Juan, claro, es que tiene cosas muy importantes que decir, y estos temas económicos pues son complejos, claro. Y esto que estábamos hablando es grave, ¿no? Efectivamente, sí. Es decir, ya no solamente los medidores económicos se alteran, sino que se altera incluso la Wikipedia, que es el órgano para difundir entre la gente un conocimiento básico de las cosas, es la enciclopedia de nuestros días. Incluso ahí mete sus manazas el gobierno de los Estados Unidos a una institución que es independiente. Esta enciclopedia es una cosa pues que no debería depender, no depende de ningún gobierno, pero ahora, a partir de ahora, parece que ya sí. Parece que depende de los gobiernos de los Estados Unidos cuando a estos les viene bien cambiar las definiciones de las cosas. Me parece muy grave. Bueno, es que lo hacen un poco siguiendo lo que va haciendo la Comisión Europea prácticamente con todos los temas, ¿no? Ya habéis visto, pues ahora mismo ya han cambiado la definición de lo que es verde. Yo pensaba que lo que era verde y lo que no era verde no era verde. Pues no, lo que es verde hoy, mañana puede no serlo y puede incluso dejar de serlo pasado mañana y volver a serlo al día siguiente. O sea, son daltónicos. Bueno, no, lo que pasa es que todo depende del cristal con el que miras, claro, por eso digo. Y la Comisión Europea pues tiene muchos cristales y se los va cambiando en función, sobre todo, del cristal que le interesa a Alemania. Luego a Francia y el resto hablamos. ¿Quieres saber? Porque también tenemos crónicas, hemos mantenido las crónicas en la sección de verano de Andotaña. Yo pensaba que contigo ahí al frente esto se había convertido ya en una locura colectiva. ¿Y quieres saber también lo que ha hecho la Unión Europea? Ha financiado una guía a través del Instituto Europeo del Mediterráneo para instruir a los periodistas y a los medios de comunicación sobre cómo deben abordar los temas relacionados con los musulmanes y en particular con las mujeres musulmanas. Ya no solo hablan del verde y no verde, Julio. Deberán evitar la islamofobia de género. Esto deja claro que la prioridad de Bruselas se centra en plegarse ante las reivindicaciones multiculturales, en intentar combatir la lucha contra el racismo y el antisemitismo, pasando por alto la inmigración ilegal o las consecuencias que esto conlleva. Ha recibido financiación del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea y se titula Informe sobre la diversidad. Desde Vox, Jorge Buxade lo ha criticado con estas palabras a través de su cuenta de Twitter. La Unión Europea ha financiado una guía para instruir a los periodistas a que eviten la islamofobia de género, ser inclusivo, evitar mencionar la religión y recordar que las mujeres pueden preferir llevar el velo a no hacerlo. En fin, una guía para imponer el discurso único. Bueno, como no es nada nuevo, estamos casi en agosto, o en agosto ya, ¿no? Estamos en agosto. En julio todavía. Casi en julio, que es el mes de tu nombre. Yo por eso decía, vamos a ver, que por darle otra perspectiva he cogido unos cuantos datos que me parece que nos pueden dar un rayo de esperanza, ¿no? En todo esto. Esperanza de vida en este momento, de esperanza media de vida en el mundo son 70 años y en Europa 80 años. ¿No? Y en España 82,5, a pesar de que ha bajado de 84. Las mujeres 86. Sí, efectivamente. Desnutrición, en el año 1950 había un 50% de personas desnutridas en el mundo. 60 o 70 años después hay un 15%. Oye, también es un dato muy bonito y bueno para la esperanza. Mortalidad infantil se ha reducido un 35% en los últimos 30 años. También está bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Personas que viven en la pobreza. En 1950 había un 70% de personas que vivían en el umbral de la pobreza. Hoy hay un 15% en el mundo. Del 70% al 15%. Personas, todo eso con el crecimiento demográfico, ¿eh? Cuidado, claro, con ese crecimiento que están denostando en Bruselas y que apuestan, digamos, por la despoblación del mundo, ¿no? Entonces, vertientes, ¿no?
Personas alfabetizadas hoy en el mundo. Hay un 90% de personas alfabetizadas, es decir, que saben, que son capaces de leer y de escribir, de entender un texto. Horas de trabajo semanales en 1950, horas de trabajo medias, eran 52 horas a la semana. Hoy son 40 horas de media. Se ha reducido, pues, 12 horas, ¿no? Que son una semana, pues fíjate tú. El tiempo libre, al mismo tiempo, ha pasado de 30 a 40 horas semanales en ese plazo, en ese mismo plazo. Bueno, esos son datos que me parecen estimulantes y me parecen esperanzadores. Yo creo que empezar el mes de agosto... que Hombre, muy positivo, ¿no? Porque efectivamente, pero mi pregunta es, esa mejora sustancial de la calidad de vida, de la esperanza de vida, etcétera, del conjunto de la economía, de la sociedad mundial... ¿Se debe a Pedro Sánchez? ¿Me vas a preguntar? No, ¿se debe a un sistema de economía de mercado o se debe al comunismo? Se debe precisamente al desarrollo de la economía de mercado, al impulso del comercio internacional, a libertad. Y por tanto, esos datos tan esperanzadores, como sigamos aplicando medidas como las que estamos comentando aquí, pues a lo mejor son algo peores próximamente. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar entre todos, los aquí presentes y los demás, que precisamente esa tendencia no se quiebre. Porque ya es significativo que como consecuencia del COVID, por vez primera en España, bajó la esperanza de vida de 84 años a 82,6. ¿Dónde he visto yo el gran cambio, es decir, de la inversión, digamos, geoestratégica en los últimos años, ¿no? En 1900, 90% del petróleo, del gas y del carbón estaba controlado por Estados Unidos y por Europa. El 90%, petróleo, gas y carbón. En 1950, el 75%. Hoy, el 25% es controlado por Estados Unidos, el 10% por Europa, los rusos controlan el 20% y Oriente Medio el 30%. Es decir... Se ha dado la vuelta. ¿Te acuerdas de las 7 hermanas que cartelizaron el mercado de petróleo en Arsenacarri en 1929? Bueno, pues efectivamente está cambiando. Una última hora, perdonadme que os interrumpa, porque es que Macarena Olona acaba de publicar en Twitter un comunicado que deja la política. Dice así: acabo de reunirme con el presidente de Vox, Santiago Abascal, para comunicarle que después de más de 3 años dedicada en cuerpo y alma al servicio público desde la política, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa por razones médicas ajenas a mi voluntad. Ha sido un privilegio compartir estos años de enorme crecimiento para Vox, miles de kilómetros recorridos, jornadas interminables y la permanente entrega a España. Un honor ser parte de esta familia que no ha perdido la esperanza del cambio que merece España. Una familia cada vez mayor, de quien llevo conmigo su inmenso cariño y ejemplo de militantes, diputados, compañeros y en especial de Santiago Abascal, a quien quiero agradecer su confianza. Sigue el comunicado diciendo: conseguí concluir la pasada campaña electoral andaluza y quiero agradecer el esfuerzo de todo el partido para hacerlo posible, adaptándose a mis necesidades, protegiendo mi intimidad. Creí que bastaría con mi sola voluntad, pero la salud no entiende de compromiso y ahora debo afrontar un importante reto personal por prescripción médica incompatible con la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece y exigía en mi nueva responsabilidad. Terminaba así diciendo que tan pronto me sea posible, daré continuidad a mi vocación de servicio público como abogada del Estado, desde donde seguiré sirviendo a los españoles, a quienes solo puedo decir gracias. Bueno, pues menuda noticia para acabar la semana, ¿no? Se va uno de los principales activos de la política española. Y los momentazos que nos ha dejado en el Congreso. Bueno, sobre todo que siendo un problema de salud, desearle lo mejor. Que eso sea lo más leve y lo más... es decir, que pase rápido y que se recupere Porque pronto, hace 15 días estaba sentada aquí, despidiéndose de Madrid, camino de Andalucía. Ya hace 2, Sí, no, he estado aquí en el Gato y estaba yo sentado donde estás dando tú. caña, porque ese día se iba. De hecho, llegó tarde porque estaba haciendo las cajas en el Congreso y le salieron más. Si es un problema médico, pues desearle lo mejor. Ya sabe que le deseamos lo mejor a Macarena, que es una mujer extraordinaria. Personal y profesionalmente. Bueno, así es. Si queréis comento la otra crónica que tenemos, porque yo creo que además es un vídeo que le va a gustar a Julio por las cosas que se dicen, porque ¿saben quién es la planera? Su nombre real es Mariana Alonso y esta semana se ha hecho viral por defender los planes sociales del gobierno argentino y tratar de imbéciles a los que trabajan. Vean ese momento.
Me encanta ser vaga. Me fascina ser vaga, me recopa ser vaga. Ir a bailar, tomar cerveza, está bueno. No bailo y no tomo, pero me encanta estar en mi casa, vivir al pedo y bueno. ¿Te gusta vivir al pedo? Bueno, está bueno que lo dejes claro. ¿Te gusta vivir al pedo? No sé cuántas veces más querés que te lo aclare. Digo lo que la gente no se anima a decir. ¿A qué organización perteneces? ¿Te puedo preguntar, Mariana? Del Frente para Todos. Gracias por aclarar que te sentís representada por el kirchnerismo y el Frente de Todos en tu condición de planera. Nos sirve muchísimo para que la gente vea el reflejo de lo que son. Si el que labura, digamos, es un boludo, es un gil, ¿de dónde crees que sale la plata realmente para financiar los planes sociales de los que vos decís que sos beneficiaria, si no es de los aportes que hace la gente que trabaja? Sí, ciertamente sale de la gente que trabaja, pero o sea, si vos estás trabajando y te vivís quejando porque estás trabajando, entonces mi opinión era renunciar. Claro. Pero igual, si vos querés trabajar, ¿por qué te quejas? Si nadie trabaja, ¿de dónde sale la plata para financiar tu plan o cómo? Y no habrá planes, pero no habría gente quejándose y diciendo, che, vos cobrás porque yo laburo. O sea, vos estás reconociendo que vivís de la gente que trabaja. Sí, si a vos te molesta que te saquen un porcentaje de tu sueldo. Obvio que me molesta porque me siento una boluda, amiga. Me siento una boluda porque estoy trabajando para que después financien tus planes. Pero que vos acabas de decir que te gusta estar al pedo y que te paguen por eso. Estás dañando tanto a la gente que tiene necesidad como al que trabaja. En blanco, no, pero Mariana, no me se quedo puede. en mi Te carrera, callás y ganás 55.000 pesos. ¿Hace cuánto recibís ese dinero sin hacer nada? Hace 4 meses. Mis hijos tienen tablets que compré al contado, tienen celulares y yo también tengo celular, tengo wifi, DirecTV, etcétera. Vivo como alguien que labura, con una todas las persona media, comodidades. digamos. Con todas las comodidades. Con la ayuda del Estado vivís con todas las comodidades. Mejor que una persona que labura, quizás. A ver. Pues mejor que una persona que trabaja, unas declaraciones muy coherentes, pero ¿sabéis lo mejor de esta triste historia? Que después de estas declaraciones, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron al periódico argentino El Perfil que suspendieron definitivamente el pago de la asignación a la mujer, una asignación que ascendía a más de $33.000. Sí, pero es que eso es una práctica generalizada. Como siempre ha dicho Julio en esta mesa, cada vez hay más gente subida en el carro y cada vez somos menos los que tiramos de ese carro, hasta que se pare, evidentemente. Y eso es un incentivo racional clarísimo. Si la señora vive mejor y gana más no trabajando, como mucha gente, pues la situación, lo racional es que no trabaje. ¿Qué es lo perverso? ¿Quién establece ese mecanismo? El que da la subvención y penaliza el empleo. Pero es que hay que recordar que nuestra recién inaugurada secretaria de Estado de Agenda 2030, Lili Bestringes, hace poco también decía que eso del esfuerzo, las ganas de trabajar, etcétera, que eran los mecanismos para generar envidia, estrés, etcétera, etcétera. De tal manera que esto es gravísimo porque los incentivos están acabando con la cultura del trabajo y del esfuerzo. Pero es que además se responde rápidamente. Estados Unidos nunca ha tenido subvenciones importantes al desempleo hasta que llegó el COVID. ¿Qué ha ocurrido? 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir, porque no merece la pena. En Europa lo hemos disfrutado y entendido siempre. Por tanto, aquí tenemos un problema estructural que también estamos exportando. Insisto, esa señora, aparte de lo caradura que se muestra, lo que está respondiendo racionalmente a un incentivo. Es que, de hecho, la reforma de la ley de extranjería, lo comentábamos ayer, claro, hacía justo eso, decía, bueno, es que hay un montón de españoles que no quieren trabajar en determinados sectores y entonces vamos a hacer una ley para que vengan más inmigrantes a trabajar a España. Entonces, claro, ¿por qué no quieren trabajar? ¿Por qué esa tasa de paro? ¿Por qué no les sale rentable esos puestos en los que que hay que utilizar más mano de obra? Porque al final prefieren recibir subvenciones del Estado, mejor cobrar 500 euros en el sofá no pagar los que impuestos, ganar 1.000 claro, trabajando. Más luego con todo lo que trabajas, lo que tienes que pagar a Hacienda, porque no te sale rentable. Haces las cuentas y dices, pues es que al final prefiero vivir pues, con menos y teniendo menos... mucha gente piensa así, teniendo menos comodidades, pero vivo tranquila y no trabajo, como decía esta mujer. Salir a trabajar se ha estimado, lo hicimos en el Instituto de Estudios Económicos, que te cuesta entre el 10 y 15% el salario, el desplazamiento, la ropa, comer fuera de casa, etcétera. De tal manera que, evidentemente, en muchas ocasiones no solo no pierdes, sino que puedes incluso Y lo contó Julio aquí un día, que ¿te acuerdas esta hostelera que uno conseguía camareros para...? Claro, que eso es lo que está pasando. Que puestos de trabajo con un 12,48% de paro y no se cubre.
Así es. A mí, aparte del mal para la economía global y por lo tanto para cada uno de nosotros que puede suponer esto, también me gustaría destacar el mal que supone al final para las personas que tienen esta perspectiva de vida. Es decir, el trabajo es una de las partes importantes que nos realiza, que nos hace sentir útiles para los demás, que nos hace dar sentido a nuestra vida, que nos, por supuesto con dificultades, y probablemente decir esto que estoy diciendo yo ahora cuando estamos todos deseando las vacaciones pues sea más complicado, pero también las vacaciones las disfrutamos más gracias a que podemos mirar atrás, ver el trabajo bien hecho a lo largo de todo el año y sentirnos estimulados pues para variar nuestra actividad. Y las personas que adoptan, porque el sistema les da incentivos para ello, esta perspectiva vital, realmente me preocupa mucho qué tipo de vida. Sensación que sentirse realizado y satisfecho con el trabajo que uno puede hacer o con lo que quiere hacer en la vida. Hombre, sin lugar a duda, como se hizo en el pasado, anticipar la edad de jubilación no solo creaba enormes problemas económicos de sostenibilidad, sino psíquicos y psiquiátricos, porque evidentemente si tú tienes una enorme cualificación, has estado toda tu vida trabajando y formándote, etcétera, se produce una frustración. Es verdad que la alegría de desarrollar ocio, tus aficiones, tus hobbies, dura 2 o 3 años. Luego te genera una frustración social importantísima. Y además estamos descapitalizando el país. Por tanto, lo que hay es que fomentar el trabajo como satisfacción personal, lo has dicho perfecto, Miguel Ángel, y como mecanismo de mantener el estado de bienestar. Lo que pasa es que estamos... No, perdona tú. No, yo soy mucho más disciplinado que Juan. Iba a dar paso para Publi, pero si tienes que decir algo antes me parece, aprovechando que tenemos a un gran filósofo con nosotros, que tenemos que distinguir entre el mundo organizado, que es el cosmos, y el mundo desorganizado, que es el caos. Y muchas de las cosas que se hacen contra la naturaleza, lo que nos llevan es a un mundo en caos y por tanto a un mundo desesperanzado y un mundo triste, porque el mundo en caos no es un mundo sostenible, es un mundo que destruye al hombre. Entonces, sobre eso yo creo que es sobre lo que hay que reflexionar de verdad. Mientras no empecemos a pensar en términos de natalidad o de demografía, y en España ya más funerales que bautizos, estamos verdaderamente perdidos. Y es lógico que la gente no sonría, porque no hay futuro. Así no hay futuro. Y a base de decir, oye, como nadie nos va a limpiar el trasero cuando seamos viejos, como nadie va a cuidar a los bebés, como nadie va a hacer de camarero, como nadie va a limpiar los baños, como nadie, traemos a gente que a 700 euros nos puedan hacer todas esas cosas que nosotros, que somos unos pijos, ya no queremos hacer. Bueno, pues no pidáis nada a cambio. Los que van a tener un futuro son ellos, que van a dejarse la piel, que van a intentar prosperar, que van a luchar, que van a currar en serio. Y ahora sí, el caos. Una pausa para publicidad y a la vuelta las vacaciones de Pedro Sánchez. Se las vamos a comentar. Recordar la última hora que ha surgido esta mañana. Macarena Olona dejaba la política por problemas de salud y ya han salido las primeras reacciones. Santiago Abascal ha publicado en Twitter las siguientes palabras. Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a Vox y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas hasta siempre. Con ese mensaje lo dejaba Santiago Abascal. Y antes de continuar, tenemos que recordarles a los espectadores, y para quien no lo sepa, y sobre todo se lo anunciamos, un curso que da el ISEP, que antes hemos hablado de él al principio del programa, sobre el derecho, pero nos lo va a contar mejor Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Cómo es este curso? Cuéntanoslo. Bueno, hemos empezado diciendo que se producía una feliz circunstancia, y es que aquí estabais antiguos alumnos o estábamos profesores. Ha llegado Julio y esa norma se sigue cumpliendo, porque Julio también es profesor, además de una clase muy interesante sobre el panorama mediático español, o sea que es totalmente adecuada para él y es también profesor nuestro y por lo tanto seguimos cumpliendo que todos estamos vinculados. Y entonces, a propósito de esto, comentábamos que a lo mejor interesa a algunos de los telespectadores, es un curso, vamos a hacer un curso entre septiembre y diciembre, es un curso pequeñito, son solo 2 horas semanales, un total de 20 horas, los martes por la tarde, y es un curso precisamente para esa gente que tiene una empresa o que trabaja en una empresa pequeña y que está interesada por los aspectos jurídicos de la empresa. Esta persona pues seguramente no ha hecho derecho o no tiene estudios jurídicos. Imagina de hecho, un médico que tiene una pequeña clínica. Por ejemplo, efectivamente. Pues unos rudimentos para comprender el derecho aplicado a la empresa. O sea, lo que necesitas saber de derecho para manejarte más o menos en una empresa en el mundo de hoy, pues que claro, lo legal cada vez es más importante. Entonces,
justo para ese perfil de personas que nosotros pensamos que pueden estar incluidos muchos, pues hemos pensado esto. Ya digo, son solo 20 horas, es entre septiembre y diciembre, 2 horas cada martes. Bueno, pueden encontrar más información en nuestra web, pero creo sinceramente que yo como siempre, como soy director, suelo asistir a este tipo de cosas, o sea, que soy el primero que aprendo. Yo no tengo una pequeña empresa, pero me parece muy importante eso, saber qué se puede conocer hoy, qué se debe conocer hoy del mundo del derecho si estás en el mundo de la empresa. Pueden llamar también ya por lo teléfono. Saben, sí, es lo que iba a Ángel. decir, al 91005-3558, 91005-3558, perdón, para que... Pues yo, si os parece, cojo este corte tuyo, lo voy a subir a Telegram para que la gente pueda saber qué es lo que estáis haciendo. Yo creo que todas esas cosas te dan al menos te dan un barniz y una perspectiva. Hombre, es importantísimo, hombre, para cualquiera, efectivamente. Y como lo prometido es deuda, les había dicho a los espectadores que les íbamos a contar cómo eran este verano las vacaciones de Pedro Sánchez, de la mano de Marien Vallejo. Muy buenos días, Marien. Sí, muy buenas, Ana. El mes de agosto es siempre sinónimo de vacaciones y de playa. Sin embargo, este año, por culpa de la inflación, de los elevados precios de la luz y de la gasolina, son muchos los españoles que han tenido que renunciar a unos días de descanso. Pero de nuevo, entre esos españoles no está Pedro Sánchez, y es que el presidente se ha cogido, atención, el mayor número de días de vacaciones desde que está en la Moncloa, un total de 20 días. Y es que Sánchez empezará su periodo de descanso antes de lo habitual, el próximo martes 2 de agosto, ya que ha adelantado el último Consejo de Ministros un día antes. Así, sus vacaciones se empezarán con la visita al Palacio de Marivent, donde se reunirá con los Reyes y aprovechará para la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado. Además, también se reunirá con la presidenta balear Francina Armengol, y lo hará después de conocer los escándalos por unos supuestos abusos a niñas tuteladas. Ese mismo día, y para no perder ningún día de playa, Sánchez se irá a Lanzarote, a la residencia real de La Mareta, donde disfrutará junto a su mujer e hijas hasta el 21 de agosto, el día en el que volverá a Madrid. Todo ello en el Falcon y, por supuesto, pagado por los españoles. Y es que mientras muchos tienen que sacrificarse y se quedan sin descanso este año, Pedro Sánchez no renuncia a nada. No renuncia a nada y tiene 20 días de vacaciones, cuando hay que recordarles que el 30% de los españoles habían renunciado a sus vacaciones este verano, el 40% las habían cambiado para otro destino, y una situación en la que ha llevado que el 57% lleve a cortar la duración de las vacaciones. Y hay otro dato más que os tengo que contar, y es que los ministros, por su parte, se han seguido cogiendo las mismas vacaciones que siempre, para que cuando Pedro Sánchez, en esos días que no va a estar porque ha alargado este año sus vacaciones, 20 en total, cuando no pueda ir, pues le puedan cubrir las espaldas. ¿Tú crees que un pequeño empresario sería de vacaciones si su empresa está en bancarrota? No, no. Yo creo que un presidente del gobierno en esta situación tan grave, menos, ¿no? Por lo menos no irse tanto tiempo. ¿Cuántos días has dicho? 20 y tantos, 20 ¿no? días de vacaciones. Pues estando así el país... ¿No crees que puede ser incluso positivo para el país? Me has quitado la palabra. Es una inversión. Es una inversión. Que no hagan nada, que se estén quietos hasta las elecciones. Eso es, si está haciendo es todo lo que está haciendo Feijóo. Lo que pasa es que Feijóo lo hace Perfil para bajo, que no le se suban, note. y Sánchez lo va a hacer para que siga bajando. Pero es la misma No lo había pensado, Julio. inquietud, Claro. ¿no? Sí, No, yo había pensado exactamente lo mismo. es verdad, si Juan. hace todo lo contrario, lo que hay que hacer, cuanto menos haga, mejor. Luego que no haya mucha huella de carbono, de esa que dicen ahora, ¿no? Seguro que va en Falcon, ¿no? a Lanzarote, Hombre, a Baleares. siempre va en... No pasa nada. Ahora Eso no está contamina el nada. World Economic Forum está ya hablando de que no seamos propietarios de coches, en esa idea de no tener nada y ser feliz, sino que los usufructuemos, los usemos, ¿no? Pero no los tengamos, porque eso es un dislate, porque decía que el uso medio de un coche en Gran Bretaña, daban el dato, además dan estadísticas inmediatamente. Las estadísticas es una cosa maravillosa. A mí siempre me ha encantado, es el mundo onírico. Dice, oye, ¿cuánto? Un 16,8%. Pues vaya usted a discutirlo, ¿no? Decía, solo los coches son usados el 4% del tiempo total que podrían ser utilizados, ¿no? Bueno, claro, le quitas el sueño, le quitas las horas de trabajo y tal, claro. Innecesario, y lo que te queda también para vivir es un 4%. Lo que sucede, sucede que es verdad que tienes que optimizar algunos usos y no tienes por qué ser el propietario, quizá el automóvil, etc. Pero ojo, aquí no hay una optimización del uso de bienes y servicios, sino tiene un carácter ideológico muy importante. El derecho de propiedad es precisamente el factor fundamental que mueve el esfuerzo, el trabajo, y que además es derecho natural. Si tenéis alguna... Juan, sobre todo, perdóname, es que cada vez que llega un acto llega una comitiva de 17 coches.
O de 50 como No vi sé, yo a Biden. llega en patinete, efectivamente. llega en patinete, macho. No, pero sí que es un ataque nuevamente Sí, es el a la derecho propiedad propiedad, privada, al derecho, claro. que no es un derecho, no es un concepto adquirido, sino que es de derecho natural. Si alguien tiene alguna mascota, yo tengo a Pipo, el derecho de propiedad lo tiene asumido absolutamente. ¿Tienes el vídeo de Tedros pasándoselo bien? No, tenemos el No, vídeo no tenemos el vídeo de Tedros, el de la de Kamala organización. Harris, pero antes de hablar de esto quería comentar algo muy polémico que ha sido el tema de las imágenes con respecto a la campaña de igualdad para la playa, cómo tenían que ser pues, los cuerpos, como digamos, la diversidad corporal. Y el hecho es que ayer volvía a surgir esta polémica porque la modelo que habían utilizado, a una de las modelos que habían utilizado para hacer esa imagen, publicaba en Instagram, en su cuenta personal, que a ella no le habían notificado ni preguntado porque pudieran utilizar su imagen o su apariencia en esa foto ni en esa campaña. Creo que a Michelin tampoco, ¿eh? Y ponían, y de hecho anunciaba a Ion Belarra, la comentaba, y que a menos que le podrían etiquetar, denunciaba. Pero es que una campaña en la que nos hemos gastado 84.500 euros... Y no se les paga a la gente que aparece en la campaña. No les han pedido ni siquiera los derechos para que pudieran utilizar esas imágenes. A mí me parece un suceso muy interesante. En primer lugar, porque quienes están descubriendo, quienes están desmontando todo lo que hay detrás de esta campaña y de este contrato son personas anónimas de las redes sociales. Han empezado a investigar, han empezado a ver, quizás es resultado de las vacaciones, que la gente tiene más tiempo y quizá a lo mejor debería haber gente en la oposición que se preocupara de estas cosas. Pero han sido personas anónimas las que han ido descubriendo, y es que todo es... Esto que estabas citando ya es muy grave, ¿no? Que hayan cogido a modelos y no les paguen por ello. Les han modificado... Es una foto tuya abierta en Instagram... Pero es una modelo, es una modelo. Espera, no, a ver. Si tú en Instagram publicas una foto en abierto para que todo el mundo pueda entrar y verla... No pueden hacer una campaña publicitaria, no pueden hacer una campaña publicitaria utilizando tus derechos de Dudo imagen que pueda usarse para obtener beneficio otro, claro. Es decir, Hombre, para una actividad económica. Y si es para el bien de todas las gordas en general, ¿por qué no? Pero no lo puedo comprender. ¿Qué problema hay? Si tú te quieres exponer en Instagram... El bien común. Ella lo dice, ella dice, si lo hubiesen preguntado hubiese dicho que sí, pues ya está, pero es que ni le han pagado por esto. Y el problema es que alguien por ese cartel pague 84.000 euros. No, cuidado. Eso también tiene su aquel. Eso sí que tiene su aquel. Un momento, ella se llama Naomi Nicolás y es una modelo que trabaja como modelo en Reino Unido. A ver, la prueba de que quien lo ha hecho tiene un cargo de conciencia es que ha cambiado el color del bikini. Si tú quieres coger la foto tal cual, no disimulas. Han cambiado el color del bikini, han hecho 4 retoques. Y le han tapado un poco más el culo. Claro, lo han hecho un poco para disimular. Y eso ha costado 85.000 euros, el retoque. No, cuidado. Ha costado 5.000 porque realmente los que han diseñado el cartel se han llevado solo 5.000 euros. Los otros 80.000 se los han llevado dos mediadores que no han hecho nada más que poner en contacto a los que han diseñado el cartel y al ministerio. Esto es lo más grave. Y esos 80.000 euros, las dos personas que están de mediadores, que es que ni siquiera es mediar ni nada, son personas además vinculadas a Prisa. Es decir, es un claro ejemplo de financiación desde un ministerio podemita a periodistas afines, en los cuales, démonos cuenta, 5.000 80.000. Estamos hablando de 16 veces el coste real de algo, lo pagas para favores políticos y favores mediáticos. Es una auténtica vergüenza. Es que cuando nos piden que los impuestos no se pueden quitar porque eso afectaría a la sanidad o que eso afectaría a la educación, a ver, señores, 16 veces el dinero que dedicas a algo lo dedicas a gasto político y a comprar voluntades. Bueno, sí, si estuviera bien hecho. Es la hora ya de decir que... ¿Qué reloj más bonito llevas? Gracias, Juan. Qué bonito es. Oye, me alegra que me hagas nadie le echaba un capote. Digo yo, no me dejan intervenir y encima no me dejan... Los negros quedan todavía. Quedan todavía los verdes negros, para que lo prácticamente sepan los espectadores. Algunos azules. Y bueno, los negros son los más bonitos. Fin de temporada, señores. Luego ocurre los negros se acaban. Son muy bonitos. Luego ocurre que se acaban. Para ello tienen que llamar al número que aparece en pantalla. Para lucirlo en verano, Ana. Para lucirlo en verano, porque es que además queda de bien. Eso moreno, con el blanco, con todo. Es que queda genial. Entonces tienen que llamar al 91 616 24 64, 91 616 24 64 para hacerse con las últimas unidades que quedan. Que ya han visto que solo un poquito el verde y el negro. El morado no tira tanto, ¿no? El morado
no habían hecho la edición. Me han preguntado hoy varios a ver si venía de Ibiza. Y digo, sí, de Ibiza. De Ibiza. ¿Y queréis que hablemos también? Hemos estado trabajando en la Comunidad Valenciana, haciendo un reportaje, grabando un montón de horas. Muy, muy simpático, muy especial, muy interesante. Oye, qué divertido, sobre pues cómo la estaremos. política se convierte en obras y cómo vale más la pena, para hablar de política, hablar de lo que las gentes que están en ella hacen y no de lo que dicen. Y valdrá la pena, ya veréis, vamos a hacer un reportaje Pues muy, será muy interesante. muy interesante verlo también. Sí. Así que Y bueno, hay que menos 10, Ana Gullo. Hay que comentar las declaraciones de Kamala Harris porque es que se ha presentado en la mesa de esta forma. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a los participantes por venir aquí para tener esta importante conversación sobre algunos de los asuntos más demandantes en nuestro tiempo. Soy Kamala Harris. Mis pronombres son ella y a ella. Soy una mujer sentada frente a la mesa que lleva un traje azul. Así empezaron, Soy una mujer así vestida de empezaron negro y Epi y blanco. Blas Sí. en las primeras clases. Pero y no luego solo han ido eso. progresando, ¿no? Me llamo Epi, soy Blas. Yo no sé qué les Tú está- eres Blas, Tengo mano entonces derecha, no soy yo Blas. esto es mi mano derecha. Yo no sé qué les estará pasando al gobierno de Biden, porque es que incluso el propio Le está presidente, que ha pegando, estado malo con COVID, no sabía ni pronunciar el medicamento que le habían administrado. Millones de americanos han utilizado el Paxlovid. Paxlovid, perdón. Paxlovid. Os digo una cosa. Creo que lo he utilizado. Paxlovid, incluyéndome. Sí, efectivamente No sé, es ¿sabes si es Paxlovid. Biden, No sabe chiquito de la nada. calzada, realmente es Las reuniones los americanos de tienen este mucho gobierno mérito. estadounidense deben de ser entretenidas como poco. Con Kamala diciendo, está muy bien, la verdad, va muy bien. Y los rusos deben estar muy preocupados. Cualquier día de estos se les va el dedo y aprietan un botón. Sí, porque además en verano, quizá por el calor, se acentúa la situación, porque yo sostengo que la invasión de Ucrania se decidió en agosto del año pasado en función de lo que sucedió en Afganistán, esa huida bochornosa de Estados Unidos. Qué cosas. Es un nuevo rito, ¿no?, que se pretende implantar, ¿no?, de que cuando te presentes, un nuevo rito además para distinguir a los buenos y a los malos. Cuando te presentes, aclares tus pronombres, aclares si te ves como un hombre, aclares si te ves como una mujer. No es solamente un rito, implica que lo natural no importa, implica que la biología no importa, y por eso cada uno de nosotros, igual que no podemos dar por supuesto que los demás sepan nuestro nombre, pues cada uno de nosotros no podemos dar por supuesto que los demás sepan nuestro sexo, nuestra adscripción. Y de ahí las declaraciones iniciales de Kamala dejando claro que era una mujer. Bueno, hay que contarles también que hay una especie de... Bueno, se rumorea que Trump va a presentarse para las próximas elecciones y se rumorea porque él mismo lo ha dicho. El sueño americano se está rompiendo en pedazos y no nos quedará un país si este ataque económico y social a la civilización misma no se revierte rápidamente. Tenemos tiempo para recuperar América del barro. Necesitamos un esfuerzo total para derrotar al crimen violento en América y derrotarles fuertemente. Y ser duros, sucios y malos si debemos serlo. Solo espero que se presente con el Partido Republicano y no le intenten hacer la cama en el Partido Republicano, porque como además se divida por un lado una candidatura independiente de Trump y por otro lado el Partido Republicano, ahí sí que van a seguir gobernando los demócratas de cabeza. 78 años tendría al presentarse a las elecciones y salir elegido llegaría al final del mandato con 82. Pero bueno, se le ve lleno de energía realmente. Mucho más que Biden. Sí, pero efectivamente es ya una tradición en Estados Unidos, Biden, efectivamente. Y desde luego su capacidad en este momento es superior, no sé, en el futuro. Y luego también hay que recordar que nos ha llegado una noticia de Estados Unidos en la que los demócratas han presentado una ley del aborto pagado en el extranjero. Esto lo que implica es que lo que pretenden es que Estados Unidos pueda financiar el aborto pues, fuera de Estados Unidos, en el extranjero. Pretenden derogar una enmienda que lleva 50 años para ampliar el acceso al aborto en todo el mundo con ayuda exterior estadounidense. El senador Cory Booker presentó esta ley del aborto que lo que hace es reformar esa enmienda que impide la financiación federal para costear los abortos como método de planificación familiar, incluso en circunstancias de violación incestuosa para salvar la vida de la madre, con ayuda pues, exterior de Estados Unidos. Injerencia extranjera, ¿no?, en diferentes países y además, bueno, un poco con esa idea globalista de que el mundo está superpoblado
y que hay que cortar los nacimientos como sea, aunque sea con estas malas artes, ¿no? como es el aborto. Entonces, bueno, parece que también la reversión del Roe versus Wade pues les ha escocido y están intentando, aunque ya no puedan dentro de su país, porque, bueno, en algunos estados sí, no depende del estado al final, ¿no? Pero que no se ha considerado un derecho constitucional, pues quieren que al menos en otras partes del mundo sí que se puedan practicar ese atentado contra la vida. Y también antes de despedirnos hay que recordarles que ayer, por ejemplo, los varios diputados conservadores de Boris Johnson habían decidido impulsar su candidatura como miembro y secretario general de la OTAN. Y era algo que chocaba porque, claro, hay que recordar que Boris Johnson, aparte de que dimitió el pasado mes de julio, también es el que cortó con la Unión Europea. Entonces, esa candidatura sugiere y requiere pues, la aprobación de los 30 Estados miembros y era algo que va a ser muy complicado porque hay que tener en cuenta que ya Macron durante estos 3 últimos años le ha echado un pulso y sería el primero que le hiciera ese derecho al veto. Sí, además cada vez se ha visto más claramente que los intereses de lo que podríamos llamar la anglosfera, de Estados Unidos y del Reino Unido y los intereses de la Europa continental pues no coinciden y por lo tanto, y como bien has dicho, Boris Johnson es paradigma de esto porque ha sido el que ha dirigido la separación, al menos en términos de Unión Europea, pero que bueno, al final todo está conectado. Por lo tanto, una figura que ha sido tan separadora que ahora se convirtiera en representante de la OTAN, sin duda le daría un cariz aún todavía mucho más anglosajonizante, que seguramente espero que mucha gente vea como un peligro. A lo largo de su mandato pues ha tenido bastantes problemas y ha cometido bastantes errores, pero sin lugar a duda el gran error es el Brexit. Para el Reino Unido y para Europa, pero sobre todo para los ciudadanos del Reino Unido. Lo que pasa es que eso él no lo decidió, ¿no? Él llegó ya para gestionarlo, ¿no? Para ejecutarlo. Para ejecutarlo, pero lo animó mucho a última hora porque hubo un momento de impasse, etcétera, y él fue el que aceleró al final el proceso. Es verdad que fue el que llegó al acuerdo con Europa. Eso. Pero lo curioso es que son los Tories, ¿no? Los que quieren que Boris Johnson sea secretario general de la OTAN, cuando fueron ellos mismos los que perdió mucha confianza en la oleada de dimisiones y los que le quitaron de presidente, no, de primer ministro. Es decir, que no lo quieren para su país, pero oye, para la OTAN... El Partido Laboralista ya lo ha torpedeado, diciendo además por su controvertida relación con el exespía del KGB, Alexander Lebedev, y con el hijo Eugeni, editor del Evening Standard. Entonces sí que lo han torpedeado. Pero bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, porque ya se nos acaba el tiempo y espero que pasen muy buen fin de semana, que tengan muy buen día hoy, el lunes a las 12, como siempre, dando caña puntual. Esta tarde la redacción abierta y también pues que pasen un buen fin de semana, que llamen al club de amigos cuando puedan para hacerse socios y que podamos seguir comentando pues estas noticias. Y al ISEF también. Y al ISEF 91 616 24 64, 91 616 24 64, que tengan un buen fin de semana.